Pues buenas tardes a todas y a todos. Y Eva, muchísimas gracias. Gracias por darme la oportunidad de hablar de psicosomática. Tú me conociste seguramente en una cosa parecida a esta hace algún tiempo y bueno, pues para mí es un honor, es un privilegio estar en la UDIMA y que la profesora Izquierdo me haya permitido compartir con todos nosotros algunas de las cosas en las que llevamos trabajando pues hace ya mucho tiempo, efectivamente, muchísimos años, más de 40, ¿no? Cuando yo estaba en el Hospital de la Princesa, empezamos, fundamos la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia con un objetivo, que inicialmente era, lo que nosotros decíamos con cariño era intentar psicologizar la medicina. A nosotros nos parecía que la medicina que se estaba haciendo en el hospital entonces, hace más de 40 años, y la que se sigue haciendo ahora es una buena medicina con una carencia también, nos parecía que una carencia muy obvia, que era el reconocimiento de los aspectos psicológicos de la enfermedad, para ser más exactos, el reconocimiento de los aspectos psicológicos del paciente, esto es de lo emocional de los pacientes. Así que un grupo de psicólogos y un grupo de médicos fundamos esta asociación, pues lleva 40 y tantos años funcionando y con el mismo objetivo, ¿no? El facilitar la integración de lo psicológico y de lo corporal en medicina y también al revés. Quiero decir, la medicina históricamente ha prescindido, sobre todo también es verdad en los últimos años, la medicina ha prescindido, yo creo que todos lo sabemos, sigue prescindiendo lamentablemente de lo emocional, de lo psicológico, pero a mí me parece también que con demasiada frecuencia los psicólogos, la psicología prescinde de lo corporal. Creo que lo que estamos creando son dos galaxias de conocimiento. La medicina ha avanzado mucho en los últimos 40 años, que es donde yo tengo referencia. La psicología también ha avanzado mucho en los últimos 40 años, pero tengo la sensación de que avanzan en caminos separados con suerte, a veces claramente divergentes, ¿no? Y yo creo que es una tarea de todos, y al menos es una nuestra, el aproximar esos caminos, ¿no? Cuando Eva me propuso participar en esta actividad, yo se lo agradecí en su momento, se lo agradezco ahora y acepté el reto, que no es un reto fácil, porque hablar de psicosomática en un poco más de una hora, pues fijaos con lo que os estoy contando, me resulta un poco complicado, pero bueno, a pesar de todo vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, básicamente para provocaros, me encantaría, ¿no?, que poder terminar esta tarde con la sensación de que os hemos provocado en la búsqueda de esta conexión, ¿no?, en el intento de resolver el famoso error de Descartes, porque bueno, está muy bien, René Descartes es un autor, un filósofo al que bueno, le debemos cosas francamente interesantes, pero que en este dualismo, ¿no?, en esta división entre lo psicológico y lo biológico, ¿no?, por decirlo ya en terminología contemporánea, ¿no?, entre el cuerpo y la mente, tal y como él lo planteaba, él se había equivocado. Y desde entonces hablamos del error de Descartes, ¿no?, esta desconexión cuerpo-mente que es una división exclusivamente administrativa. Entonces, los pacientes que vienen al hospital, los pacientes que tienen una consulta, que el motivo de consulta es primariamente corporal, todas esas personas tienen aparato psíquico, pero las personas que vienen a vuestra consulta en psicología, todas ellas tienen cuerpo. Entonces no hay ninguna forma de separarlo, ninguna manera, ¿no?, en este momento, a pesar de que seguimos hablando de lo psicosomático, todo lo que ocurre en el aparato psíquico afecta a lo corporal, pero todo lo que ocurre en lo corporal afecta simultáneamente a lo psíquico, así que nos parece que no se puede separar. Yo creo que tenemos entre todos que ayudar a resolver este error de Descartes, esta polaridad, esta dualidad que a pesar de todo sigue manteniéndose, que a nosotros nos parece que está basada en esta polaridad infantil, muchas veces de bueno o malo, de blanco y negro. No, lo biológico y lo psicológico, en resumen, no se puede separar. Estamos de acuerdo, ¿verdad? En eso estamos todos. Estamos de acuerdo, yo creo que en lo conceptual y en lo teórico estamos absolutamente de acuerdo, pero lo que nos sigue pareciendo después que ocurre en la clínica médica y en la clínica psicológica también, es que aunque estamos de acuerdo en que esto no se puede separar, estas entidades no se pueden separar de ninguna forma, sin embargo, en la práctica, si os dais cuenta, lo que hacemos es separarlo. Los psicólogos no siempre miráis el cuerpo y los médicos casi nunca miran lo psicológico. Así que
Yo creo que, y es algo que vemos muchas veces, ¿no? Esto es exclusivamente psicológico, esto es exclusivamente biológico, esto es de los nervios, esto es genético, esto es corporal. Yo creo que eso tiene que ver con es un debate siempre incompleto, es un debate estéril y que tiene que ver con esa necesidad de simplificar, ¿no? Antonio Damasio, un neurofisiólogo, premio Príncipe de Asturias, hace algunos años, y uno de los grandes neurofisiólogos, neurocientíficos actuales, escribió un libro que se llama así, ¿no? El error de Descartes, y que me he permitido tomar alguna frase de este libro. Una de ellas, claro, como introducción, ¿no? Es: el organismo interactúa con el ambiente como un conjunto, ¿no? La interacción no es nunca del cuerpo por sí solo, ni del cerebro por sí solo tampoco, ¿no? Esto es, hay siempre tenemos que ver una interacción social, social, que luego veremos lo social cómo se manifiesta en lo concreto, ¿no? De manera que al final, en la práctica, lo que vemos realmente en la consulta es que el cuerpo es un campo de batalla. Y esto es la base o el origen incluso de hace ya 100 años, cuando se empezó a hablar de psicosomática, ¿no? De la necesidad de reconocer que el cuerpo es ese campo de batalla en el que dirimen sus guerras diferentes entidades que nunca debieron de separarse, ¿no? Lo biológico, lo psicológico y lo social. Así que vamos a intentar provocaros, os decía al principio, para ver cómo entre todos somos capaces de poner alguna piedrecita, ¿no? En la solución del error. ¿Cómo podemos empezar a intentar solucionar el error de Descartes? Yo creo que lo que os voy a proponer a lo largo de mi exposición es que aprendamos a ver al paciente. Voy a insistir mucho en eso. Este va a ser un poco el hilo conductor de mi presentación. Ver al paciente, ver a la persona inmersa en su entorno y en su historia. Una de las cosas que, y lo digo ya para que sepáis a lo que os exponéis y seguís atentos a la pantalla, ¿no? Lo que vamos a ver es la biografía. Vamos a cambiar la pregunta. La pregunta no es tanto ¿qué te pasa? Eso es típico del modelo médico, para ser exacto, del modelo farmacéutico. La pregunta no es tanto a nuestro paciente ¿qué te pasa?, sino, voy a intentar demostrar esto, la pregunta será ¿qué te ha pasado? Entonces, ¿cómo lo que te ocurre en este momento, el motivo de consulta, que por cierto nunca es el problema, el motivo de consulta puede ser un problema, pero el motivo de consulta tiene que ver con la historia, siempre tiene que ver con la historia. La solución del error, entonces, para empezar, o una de las piezas que nos parece que puede ayudar es ver a la persona, ¿de acuerdo? No tanto ver el síntoma, y esta persona en su entorno y en su biografía. Esto implica incorporar también técnicas terapéuticas en los dos sentidos. Yo creo que me parece que esto es en lo que estamos trabajando y lo que nos gustaría pensar que modestamente estamos colaborando. El que acerquemos otra vez, ¿no? Lo psicológico y lo corporal, ¿cómo? Involucrando terapias de arriba abajo y terapias de abajo arriba. Terapias de arriba abajo, ¿qué es esto? Lo que se ha hecho siempre en terapia desde que se inventó la psicoterapia, es a final del siglo XIX, por Joseph Breuer, Freud después, y toda la teoría y la práctica psicoanalítica. Esto es la cura por el habla. Eso es una terapia de arriba abajo, el presupuesto fundamental, y eso se mantiene en prácticamente todas las teorías, todos los modelos psicoterapéuticos, es que si yo hablo, esto es, si cambio algo aquí, y simbólicamente se ha presentado siempre lo psíquico, lo mental dentro del cerebro, si yo cambio algo arriba, va a cambiar algo también abajo, la úlcera de estómago, la dermatitis, lo que sea, va a cambiar abajo, terapias de arriba abajo. Está bien eso es lo que venimos haciendo toda la vida en terapia, en psicoterapia. En lo que estamos trabajando en los últimos 20 años es seguir haciendo eso, pero incorporando además técnicas, terapias de abajo arriba, terapias que tengan que ver con el reconocimiento de lo corporal, con el valor de lo corporal, con el reconocimiento de lo sensorial, terapias sensorio-motrices, integrar la psicoterapia de arriba abajo, integrarla en técnicas de abajo arriba. Una cosa muy simple, cuando hablamos de terapias corporales, ayudar a nuestro paciente a dormir. Dormir bien reduce la puntuación en la escala de Hamilton de depresión 3 veces más que un psicofármaco.
el hecho de dormir bien, solo dormir bien. ¿No? Es un ejemplo de técnica de abajo arriba, el yoga, la mindfulness, la respiración, la actividad física, la buena alimentación, ¿no? Entonces, diferentes técnicas que desde lo corporal también mejoran y actúan modificando el cerebro y por lo tanto modificando también los fenómenos mentales. Uno de los padres de lo conocemos en general en medicina como uno de los padres de la medicina moderna, Sir William Osler, bueno, pues dejó escrita esta expresión que a mí me encanta, ¿no? Yo creo que es más importante saber qué tipo de persona tiene una enfermedad que saber qué tipo de enfermedad tiene una persona. Yo creo que esta es la base de la concepción psicosomática actual, ¿no? Vamos a ver qué tipo de enfermedad tiene una persona, ¿no? Al revés, ¿qué tipo de persona? ¿Con qué tipo de persona nos estamos vinculando? Nosotros no nos vinculamos. El terapeuta nunca se vincula con la enfermedad. El terapeuta se vincula con la persona. No vamos a trabajar en esa línea. Y lo que voy a proponeros entonces que hagamos, que es el título, ¿no?, de esta presentación, cuando Eva me propuso a ver cómo le llamábamos a esto. Bueno, vamos a ver, el lenguaje del cuerpo. Vamos a intentar traducir. ¿Qué es la somatización? La somatización, siguiendo a Lipovsky, uno de mis maestros, también uno de los grandes genios que ha trabajado en la psicosomática, la somatización, él lo definía como la tendencia a experimentar y comunicar el malestar psicológico e interpersonal en forma de síntomas corporales para los que se busca ayuda médica. Esa es la somatización. La somatización como tendencia a experimentar y a comunicar. Acordaos de esto, comunicar el malestar psicológico en forma de síntomas corporales, para los que se busca ayuda médica. Luego os quiero llamar la atención sobre este fenómeno que nos preocupa tanto a todos desde los últimos 20 años, que es la medicalización de la vida cotidiana. A partir de que se busca ayuda médica, la medicalización de los síntomas hace que se realimenten en sí mismo y que los síntomas que inicialmente se han presentado en forma corporal, pero que son síntomas, son llamadas de atención, son síntomas de malestar psicológico, de malestar relacional, de malestar interpersonal, se presentan como síntomas médicos, se medicalizan y ya no le dejamos a esa persona la posibilidad de expresar el malestar psicológico, solo lo puede hacer a partir de la medicalización, ¿de acuerdo? Eso es algo que nos preocupa mucho y que entre todos yo creo que tenemos que resolver, porque algo que nosotros repetimos en nuestra casa como un mantra, y que seguramente la profesora Izquierdo me ha escuchado en más de una ocasión, el motivo de consulta nunca es el problema, el motivo de consulta, la somatización. El motivo de consulta nunca es el problema, el motivo de consulta es un problema, claro que sí. Esto me sirve para, hablando de medicina psicosomática, hablando del lenguaje del cuerpo, pero os diría lo mismo hablando de cualquier motivo de consulta psicológico, ¿eh? El motivo de consulta nunca es el problema, el trastorno alimentario no es el problema, el insomnio no es el problema, la depresión no es el problema, la ansiedad mucho menos. El motivo de consulta es un problema, el problema es otra cosa. Y a nosotros nos parece, lo que yo os voy a proponer también es que busquemos el problema y escuchemos el problema, porque también nos han enseñado nuestros pacientes que eso es exactamente lo que nuestros pacientes esperan de nosotros, hablar del problema, de su problema. Ellos saben que el motivo de consulta les dificulta la vida, os decía antes, el motivo de consulta es un problema, claro que sí, pero no es el problema está en esta interacción socio-psicobiológica, que ellos, es verdad, no saben manejar, no saben qué hacer con eso, por eso nos consultan, ¿no? Bueno, ahora la pregunta que os propongo que nos hagamos todos es, bueno, entonces, ¿por qué somatizamos? ¿Por qué y para qué somatizamos? Hemos dicho que somatizar es una forma de comunicar, ¿vale? Eso me parece que es un dato. Somatizar lo vamos a presentar como una forma de comunicar, o sea, la somatización es un mensaje. Vamos a ponerle ejemplos. La fibromialgia como somatización, el asma bronquial, determinado tipo el colon irritable, el síndrome del intestino irritable, mucha patología cutánea, luego haremos algún repaso sobre eso. Estos son mensajes. La somatización es un mensaje, es un idioma de malestar. Es un idioma de malestar que no se puede, de sufrimiento psíquico, que no se puede
que no se puede, y esto me parece que es muy importante, que ellos no pueden. No es que no se pueda, esto es en lo que trabajamos todos los días. Claro que se puede, pero no les hemos enseñado a nuestros pacientes, a los consultantes, no les hemos enseñado a hablar este lenguaje. Entre otras cosas porque la mayor parte de los médicos no lo conocen, es cierto, no se les ha enseñado en su formación médica. Y yo creo que tampoco todos los psicólogos, ¿no? Así que la somatización es un mensaje, pero también es un mecanismo de defensa. Mediante la somatización reducimos los niveles de angustia. Esto es, dicho de una forma muy simple, es más económico que te duela el cuerpo a que te duela la vida. Vuelvo otra vez a poner un ejemplo, una metáfora, la fibromialgia. Un diagnóstico con el que tenemos mucha experiencia y luego os comentaré por qué. Prefiero la fibromialgia, prefiero que me duela todo el cuerpo a que me duela el alma, a que me duela la vida. ¿Entendéis la metáfora de cómo lo estoy planteando, ¿no? Para que me duela el alma, la medicina contemporánea no tiene respuesta. Bueno, iba a decir para la fibromialgia también. Lamentablemente la medicina tampoco tiene respuesta para la fibromialgia, pero ha medicalizado, es una forma de medicalizar el dolor. ¿Es un mensaje de la somatización? Sí. En determinadas situaciones, claro, el cerebro, ¿qué es lo que hace? Desconecta. Determinadas situaciones que luego vamos a ver, situaciones que tienen que ver básicamente con la experiencia traumática, con las experiencias traumáticas que están en el origen de la mayor parte de las somatizaciones y lo que también, ya que estoy aquí, en el origen de la mayor parte de las consultas, da igual de lo que sea, en la mayor parte de los motivos de consulta, también en psicología, motivos de consulta psicológicos. En determinadas circunstancias, sobre todo asociadas a la experiencia traumática, el cerebro tiene que desconectarse, porque la experiencia traumática es insoportable. Así que lo que hace es desconectar, se desconecta el cerebro límbico del cerebro cortical, de la razón, del pensamiento. Se desconecta, claramente, se desconecta. Claro, ¿cuándo se desconecta? Cuando las emociones no se pueden regular. Luego veremos que la regulación emocional se aprende cuando se aprende, y se aprende donde se aprende, ¿no? En este momento esta persona ya no puede, no ha aprendido a regular las emociones. Así que desconecta. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que no hay palabras para expresar lo que siento. Lo habéis escuchado esto en más de una ocasión. No tengo palabras. Ya no solo lo habéis escuchado en la consulta, lo habéis escuchado fuera de la consulta. Es que no sé cómo expresar, no sé cómo decirte lo que me está pasando. Efectivamente, no hay palabras para expresar lo que siento. Eso se llama, como sabéis, se llama alexitimia. Esto es la alexitimia que etimológicamente significa alexitimos, esto es ausencia de expresión para expresar los afectos, para expresar las emociones. El autor del término de alexitimia es uno de mis profesores en psicoterapia breve hace muchos años, Peter Sifneos, psiquiatra, psicoterapeuta, profesor de la Universidad de Harvard y jefe de servicio de psiquiatría del Hospital General de Massachusetts. Él definía la alexitimia como esta carencia de los medios de expresión de las emociones, con la alteración de las conexiones neuronales entre sistema límbico y sistema neocortical. Esto es importante, ¿por qué? Porque la psicoterapia, fijaos, la psicoterapia de las somatizaciones, como la psicoterapia de una inmensa cantidad de motivos de consulta, es precisamente la reconexión. Tomad nota, por favor, de este matiz. Hay que reconectar al paciente. Ya, eso ya lo sabéis. Lo que voy a proponeros más adelante es que, por cierto, para poder reconectar al paciente, lo primero que tenemos que hacer es conectar con él. Y eso no siempre se hace. No siempre lo hacemos, ¿no? Primero vamos a conectar con el paciente y luego vamos a redirigir, entonces luego vamos a reconectar, pero para eso tendremos que conectar previamente. Esto es un esquema que inventamos hace años para explicarle gracias a nuestros alumnos, que nos obligaban, claro, a intentar explicar lo que estábamos pensando, hicimos este esquema. Es un esquema muy simple en el que veis. El estímulo emocionante existe. Hay un estímulo emocionante que podemos percibir. Estímulo emocionante, un estímulo que puede ser alegre, amoroso, de excitación sexual, triste, iracundo, envidioso, lo que queráis. Hay un estímulo emocionante en función de esto que llamo aquí MIT, que son los modelos internos de trabajo. En función de las estructuras cerebrales que nosotros hayamos ido desarrollando a lo largo de nuestra primera infancia, en función de estos esquemas de funcionamiento, el cerebro límbico procesa ese estímulo y el cerebro límbico manda una información al neocórtex, al córtex prefrontal, que entonces
expresa la emoción. Entonces dice, te quiero mucho, no te puedo soportar, estoy muy triste, estoy muy angustiado, estoy muy nervioso, estoy muy preocupado. Lo expresa, hay una expresión verbal de la emoción. ¿Qué es lo que ocurre cuando eso se ha bloqueado? Pues esto. El estímulo sigue existiendo, esa persona sigue sometida a estímulos excitantes, tristes, rabiosos. El estímulo sigue funcionando. Lo que ocurre es que pongo ahí en esta casilla en negro, ¿qué ha pasado? Esta es la pregunta, esta es la psicoterapia. Claro, la psicoterapia es lo que os decía antes, no qué te pasa ya lo sé, como médico, como psicólogo ya sé lo que te pasa. Y el paciente también lo sabe, porque antes de venir a mi consulta ha ido a internet y lo ha mirado. Claro, eso no tiene mérito. La cuestión es, ¿qué te ha pasado para que tu cerebro límbico haya desconectado del cerebro cortical? Y entonces no puedas hacer la expresión verbal, no lo puedas. ¿Qué es lo que tiene nuestro sistema, nuestro organismo, ¿no? El ser humano, que está bastante bien, no del todo, pero bastante bien preparado, lo que hace entonces es descargar la tensión del cerebro límbico en forma de ¿qué? De síntoma. Estimula al sistema hipotálamo hipófiso adrenal, al sistema nervioso autónomo, al sistema inmunitario, al sistema musculoesquelético, estimula todos estos sistemas y entonces ¿qué ocurre? Aparece un síntoma. ¿Qué es en resumen el síntoma? El síntoma es el lenguaje del malestar. El síntoma corporal es el lenguaje del malestar, pero, cuidado, esto es aplicable no solo para psicosomática, esto es aplicable para la mayor parte de los motivos de consulta que veis en la consulta clínica, en la consulta en psicología clínica, en psicoterapia, ¿no? Claro, ¿qué estamos comentando? ¿Qué estoy planteando entonces? Que parece evidente que los sistemas comunicacionales, lo que llamamos sistemas comunicacionales en el cuerpo, en lo corporal, son los que con más frecuencia van a verse afectados por esta comunicación paralela, ¿no? Quiero hacer antes este matiz. Cualquier síntoma corporal puede ser la manifestación del estrés crónico, sin ninguna duda. Cualquier síntoma corporal, recordad, cualquier síntoma corporal puede ser la manifestación de estrés, lo cual naturalmente no significa que lo sea, y es obligatoria la exploración corporal, la exploración médica, eso no vamos a discutirlo jamás. Pero cuando hacemos la exploración médica y hacemos simultáneamente, que es lo que entre todos tenemos que hacer, simultáneamente la exploración del estado mental de nuestro paciente, nos vamos a encontrar con que es más fácil expresar síntomas corporales en los que llamamos sistemas relacionales, que son los que clásicamente se han llenado de lo que habitualmente llamamos síntomas psicosomáticos. Lo que en lenguaje coloquial decimos esto es psicosomático, y cuando decimos que algo es psicosomático, ¿a qué nos referimos? A la úlcera de estómago, a los mareos, a los vértigos, por supuesto al comportamiento alimentario. Sobreingesta compulsiva y obesidades secundarias, bulimias, anorexias, naturalmente que sí, todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo. El aparato digestivo es comunicación en estado puro, el aparato digestivo es uno de los pocos aparatos que requiere al otro. Fijaos, es el comportamiento alimentario. Cuando el recién nacido nace, el corazón funciona solo, el riñón funciona solo, el sistema endocrino funciona más o menos solo, pero el aparato digestivo no. Para que el aparato digestivo funcione, ¿necesita qué? Necesita otra persona. O sea, las relaciones humanas se basan en la adecuada funcionalidad del aparato digestivo. Aprendemos a relacionarnos con los demás comiendo. Por eso los trastornos alimentarios son siempre trastornos de la relación. Y son siempre manifestaciones secundarias de experiencias traumáticas asociadas precisamente no a la comida. Los trastornos alimentarios no tienen nada que ver con la comida. Los trastornos alimentarios, el comportamiento alimentario, tiene que ver con lo que ha ocurrido durante el hecho de comer, la socialización. El aparato digestivo es un sistema abierto. Introducimos mensajes, eliminamos mensajes, igual que el aparato respiratorio o que el aparato genital y desde luego la piel, que en términos de psicosomática decimos que es un cerebro externo. La piel, la inmensa mayoría de los trastornos de la piel son psicodermatosis, y ya se llama así, afortunadamente, no tiene que ver con las manifestaciones de este sufrimiento que veíamos antes, ¿no? He dicho inicialmente que la somatización era un lenguaje, que es el lenguaje del cuerpo, el lenguaje del malestar psicológico, pero también señalamos ¿qué es un mecanismo de defensa? Y ahora os pregunto, y os preguntáis, nos preguntamos juntos, ¿de qué nos tenemos que defender
Entonces nos tenemos que defender permanentemente de la angustia. De la angustia, de los conflictos sin resolver, de la angustia del abandono, de la angustia de la duda, de la angustia, pongo puntos suspensivos, de la angustia, de las consecuencias de las experiencias traumáticas silenciadas. Cuidado con este matiz, las experiencias traumáticas silenciadas, porque experiencia traumática forma parte de la vida, todos hemos sufrido y estamos expuestos a sufrirlas, ¿no? La experiencia traumática. El problema no es tanto el trauma, el problema es el silencio del trauma. Eso es lo que tiene que manifestarse con lo corporal, porque cuando la voz es silenciada, recordad, es el silencio de la experiencia traumática. Eso es lo que nos preocupa más en la práctica clínica. Cuando la voz es silenciada, el corazón se rompe. Eso está en Macbeth, eso Shakespeare ya lo decía. Esto lo sabe todo el mundo cuando la voz es silenciada, la sabiduría popular. Lo que no decimos se nos acumula en el cuerpo y se convierte en insomnio, en nudos en la garganta, en nostalgia, en error, en duda, en tristeza, en tristeza. Lo que no decimos no se muere, lo que no decimos nos mata. Lamento muchísimo no tener la referencia, no he podido encontrar quién es el autor de esta belleza, ¿no? De esta expresión, y lo lamento mucho, pero esto lo tenéis en internet, esto lo sabe todo el mundo, lo sabe todo el mundo, menos me parece y me duele mucho como médico la mayor parte de mis colegas, y desde luego esto lamentablemente no lo saben en la Facultad de Medicina. Pero nuestros pacientes sí lo saben, esto es algo en lo que queremos insistir. O sea, los pacientes, las personas que vienen a vuestra consulta, sí saben todo esto, sí saben que han tenido que disociar, saben que han tenido una experiencia traumática, ellos lo saben. En los que más adelante llamaremos lo sabido impensado, como decía Christopher Bolas. Lo sabido impensado, ellos lo saben, los pacientes lo saben perfectamente. Lo que no saben es pensar en ello, lo que no saben otra vez es cómo expresarlo, no saben organizarlo, no saben integrarlo. El ayudarles a hacer eso se llama psicoterapia. Eso es la psicoterapia, ¿de acuerdo? Estos pacientes han tenido una experiencia traumática, la han tenido, ahora vamos a ver diferentes tipos, en función de la fase del desarrollo, de cómo haya sido el trauma, de la persistencia del trauma, de las variables, de los recursos personales y, por supuesto, de la revelación. Entonces, de cuál haya sido la respuesta a la revelación, esta persona puede integrar el trauma como una experiencia vital con la cual va a vivir el resto de su vida bien, o no va a poder integrar. Y entonces, ¿qué va a tener que hacer? Disociar. Lo que va a tener que hacer es disociar, y una forma de disociar es la somatización. ¿De acuerdo? Y esto es lo que estamos viendo aquí, lo que vamos a ver, lo que vemos en psicosomática y en otras muchas patologías del DSM-5, por no decir todas, lo que vemos es una forma de disociar. Y la somatización, nos decía, es una forma de disociar, de desconectar, hemos visto antes, ¿no? La disociación, entendida como un mecanismo de defensa, claro, que consiste en escindir elementos disruptivos del yo del resto de la psique. La disociación siempre tiene que ver con trauma, como luego vamos a ver. La disociación es un mecanismo de defensa que a corto plazo es útil, en el sentido de que hago como si no hubiese pasado. La disociación es, me ha ocurrido esto en mi historia, en mi vida, en mi infancia, más adelante, como fuere, y voy a hacer, el cerebro hace como si no hubiese ocurrido. ¿Dónde está el problema? El problema está en que sí ha ocurrido. Claro, ese es el gran drama del trauma de la disociación. Es un intento de que, como si no hubiese ocurrido, pero sí ha ocurrido. Así que, ¿qué es lo que pasa con eso? Esto se traduce en que el sujeto vive unas tremendas y permanentes incongruencias sin lograr conciencia de ello, que es lo que también señalo aquí. Eso se llama psicoterapia. Lo que tenemos que hacer es psicoterapia. ¿Para qué? Precisamente para manejar estas incongruencias, ¿no? Para que nuestro paciente pueda tener conciencia de ello, ¿no? De esto que le ha ocurrido. Con la disociación, ¿qué es lo que hace? Presentar sintomatología, mucha sintomatología. Y una parte de esa sintomatología, una parte tiene que ver con muchísimos de los diagnósticos del DSM-5, de trastorno mental, sin duda, pero otra mucha parte, por centrarnos en lo que esta tarde nos atañe, es áreas de las funciones corporales que dejan de funcionar, dejan de estar conectadas. Esto es lo que llamamos somatización. La disociación forma parte de la vida cotidiana. La disociación es muchísimo más frecuente de lo que seguramente os imagináis.
porque todavía no tenéis mayoritariamente práctica clínica, lo vais a ver. Claro, es cierto que lo vais a ver solo si lo buscáis, y esto es parte de mi tarea, me parece, esta tarde. Siempre que hay disociación, hay experiencia traumática. Eso se puede plantear así. Siempre que hay experiencia traumática, ¿se disocia? No, naturalmente que no, la experiencia traumática puede aparecer en estado puro. Pero siempre que hay disociación, tenemos que pensar que la disociación es porque ha habido experiencia traumática. Un ejemplo, el paciente que nos dice en la consulta, yo no me acuerdo de nada de mis primeros 15 años de vida. Eso es un ejemplo de amnesia disociativa. No me acuerdo de nada. Aquel verano ya más reciente, no sé, tengo lagunas, no sé lo que me ha ocurrido en los últimos años, pero lo más frecuente es esto, ¿no? Yo de mi infancia no me acuerdo de nada. Empiezo a tener información de mi vida a partir de cuando queráis. Eso es una amnesia disociativa. Y la amnesia disociativa siempre tiene que ver, la disociación, recordad, siempre tiene que ver con un intento de defensa ante la experiencia traumática. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó la fibromialgia de nuestro paciente? Que luego os contaré. ¿Cuándo empezó la fibromialgia de nuestro paciente? El día en que nuestros padres se conocieron. ¿Cuándo empieza todo? ¿Cuándo empieza la depresión de nuestros pacientes? ¿Cuándo empieza el trastorno alimentario? ¿Cuándo empieza el consumo de sustancias tóxicas, de drogas? ¿Cuándo comienza la esquizofrenia? ¿Cuándo comienza el TDAH? Nuestra historia comienza el día en que nuestros padres se conocieron. Sí, me encanta esta expresión de Boris Cyrulnik, me encanta, me parece fantástico, ¿no? Porque eso es ahí, cuando nuestros padres se conocen, es cuando se empieza a mezclar lo genético, sin duda, pero además lo epigenético. Me parece muy importante que sepamos lo que ha ocurrido durante el embarazo de nuestro paciente y, desde luego, en los primeros momentos de su vida, ¿no? En esto que vamos a llamar el vínculo de apego, que con demasiada frecuencia en nuestra experiencia clínica, el vínculo de apego es precisamente la experiencia traumática. ¿Se entiende eso? Lo vemos. Claro, el vínculo de apego es lo que nos hace, lo que nos crea, lo que nos construye, ¿no? Neurológicamente, pero el propio vínculo de apego es donde está la experiencia traumática en la mayor parte de nuestros pacientes. Tanto es así que el autor de la teoría, de la famosa teoría del apego, de la que todos habéis escuchado hablar, John Bowlby, él se dio cuenta, y nosotros, yo personalmente, desde luego lo confirmo, absolutamente, no todos los trastornos mentales, decía él, muestran alteración de la capacidad de la vinculación afectiva, que con frecuencia es tan grave como persistente, todos. Sí, una cosa que me han enseñado mis pacientes, la investigación y el estudio permanente, es que todos mis pacientes, cuando digo todos estoy exagerando, y lo hago, sé que estoy exagerando y estoy exagerando para provocaros. Si no queréis aceptar todos, poned el porcentaje que queráis. La inmensa mayoría de nuestros pacientes presentan un trastorno del apego. Sí, y ya me da igual que presenten que el motivo de consulta un trastorno bipolar, el motivo de consulta, una bulimia nerviosa, una depresión, una fibromialgia, una dermatitis. Hay un trastorno del apego, hay un trastorno de la vinculación. Por eso nos parece tan importante insistir en nuestros colegas médicos y psicólogos que lo primero que tienen que hacer es vincularse con el paciente, no con la enfermedad. Vincularse con el paciente, porque eso es lo más difícil. Y eso es, por otra parte, lo que el paciente necesita, porque todos tienen, de alguna forma, algún déficit en la manera de vincularse. Y la psicoterapia, de alguna forma, también va a ser siempre una manera de reparar, y una oportunidad fantástica de reparar el apego, de reparar las conexiones. Vamos a decirlo de una forma muy simple. En el apego, en el vínculo de apego de estos primeros años de la vida, se construye nuestro cerebro. Nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, nace muy deficitario, muy inmaduro, tremendamente inmaduro. Las conexiones, la mayor parte de las conexiones se hace después, como sabéis, en los primeros años de vida. Y ahí se conecta en un sentido o se conecta en otro. En función de cómo se ha organizado el apego, la persona se conecta, por ejemplo, hacia la desconfianza, hacia la duda, hacia la tristeza, hacia el miedo, hacia la somatización, o la persona se conecta hacia la confianza, hacia la apertura, hacia la relación, hacia la salud. ¿De acuerdo? Pero se conecta exactamente ahí, en la relación, ¿no? Siguiendo aquello que Hebb propuso hace muchos años, ¿no? En inglés queda muy bonito, en castellano se pierde el juego de palabras. Las neuronas que se encienden, que se estimulan juntas, se conectan. Tienden a conectarse, se conectan exactamente así. Eso nos ocurre desde el mismo momento del nacimiento, seguramente antes, pero desde luego desde el mismo momento del nacimiento, creando conexiones, las conexiones
que van a definir nuestra vida. Hay personas que tienden permanentemente a somatizar. Aprendieron cuando eran muy chiquitines. Hay personas que no tienden a somatizar. Vamos a ver, todos somatizamos de vez en cuando. La somatización hemos visto antes que es un mecanismo de defensa y es un mensaje, eso no supone ningún problema. Todos, hacedme caso, todos somatizamos de vez en cuando, como todos disociamos de vez en cuando, naturalmente que sí, los mecanismos de defensa son completamente normales. La cuestión es que el problema está cuando mi única manera de expresarme es mediante el síntoma. Ese es el problema. No me puedo vincular, no me puedo expresar de otra forma si no es con dolor, con mareos, con vómitos, con vértigos, con dermatitis, con dificultades respiratorias, ¿no? En estos primeros momentos de la vida se crean lo que llamamos los modelos internos de trabajo, los automatismos que van a definir nuestra vida, ¿no? A mí me gusta mucho esta imagen que encontré, porque yo me siento a veces como psicoterapeuta, me siento como esta telefonista de los años 50, 40, 50, ¿no? A mí me parece que lo que hacemos los psicoterapeutas es esto, es desconectar cables para conectar. Desconectar, y eso es lo que hacemos en psicoterapia, esta es la neurobiología de la psicoterapia, desconectar conexiones erróneas para reconectar, ayudar al paciente a reconectar. Hoy sabemos, con todo lo que sabemos de neuroplasticidad, que esto es perfectamente posible. No solo es perfectamente posible, sino además es relativamente fácil, solo hay que querer y saber. Nos construimos en la relación y los estilos de relación dependen de la cultura dominante. Es exactamente así. Me gusta mucho aquella expresión de Mays, uno de los padres de la psicología contemporánea también, decir, no te preguntes qué hay en el interior de tu cabeza, pregúntate dentro de qué está tu cabeza. Me parece precioso. Como yo he tenido oportunidad de ver con mi experiencia profesional, cómo han cambiado las manifestaciones de malestar, los motivos de consulta, cómo han cambiado en los últimos 40 años. Cómo tienen mucho que ver con la moda. Pregúntate qué es, dónde está tu cabeza, no qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ocurre dentro de tu cabeza, qué es lo que la industria farmacéutica, a partir de la invención de los modelos relacionados con los neurotransmisores, nos han hecho creer. Como dice también un autor que me gusta mucho, Johann Hari, y esto se lo digo a mis pacientes muchas veces, la depresión no está en tu cerebro, la depresión está en tu vida. La depresión no es un trastorno en el metabolismo de la serotonina, no lo es. Eso es un modelo explicativo que se inventó en los años 70, en los años 80, perdón, por Eric Koppen, se inventó, y la industria farmacéutica lo adquirió rápidamente, pero no es verdad. La depresión no es eso, la depresión no está en tu cerebro, la depresión está en tu vida, y cuando tu vida se deprime, la serotonina se altera, pero no es al revés. No. ¿Y qué hacemos en psicoterapia? Reactivar el metabolismo de la serotonina. Eso, naturalmente, es cierto. Pero se ve claramente el matiz, ¿no? La depresión no está, ni la depresión, por cierto, ni la anorexia, claro, ni la fibromialgia, no están en tus terminaciones nerviosas, está en tu cerebro, ¿no? Así que tenemos que revisar el sentido. De forma que lo biológico es lo último. Lo biológico es la consecuencia, ¿no? Lo primero es lo cultural, lo social, las modas, los mandatos, los estilos de crianza, por ejemplo. Eso es lo que define psicológicamente, claro, el apego, los estilos, ¿no? La personalidad, claro, las tendencias, las maneras de expresarnos. Y después, ¿qué ocurre? El cuerpo. ¿Y para qué está el cuerpo? El cuerpo está para soportar lo psicosocial, curiosamente, y el cuerpo está para manifestarse. Así que lo somático es mayoritariamente es una forma de expresar o una consecuencia, ¿no? ¿De qué estamos hablando entonces en resumen? De la relación entre las manifestaciones corporales, la somatización y el trauma, la experiencia traumática. Esto es lo último, ¿no? Cuando hablamos de nuevas perspectivas en psicosomática, lo que se está incorporando en los últimos años es la relación entre manifestación corporal y trauma psíquico. Trauma psíquico, experiencia que tiene la característica de ser inasumible, claro, con los sistemas cognitivos y emocionales habituales de la persona. Estamos hablando de un tipo de trauma que vamos a ver en nuestra consulta que comenzó antes de nacer. Naturalmente es inasumible. Estamos hablando de experiencias traumáticas que han comenzado
antes de nacer, os decía, en el mismo momento del nacimiento, que está afectando a niños, a niñas muy chiquitines, ¿no? Es inasumible porque cuestiona el mundo relacional, claro, cuestiona la calidad de las figuras de apego y la identidad de sí mismo, ¿no? Una autora que trabaja con nosotros, que nos ha ayudado mucho a entender bien todo esto desde hace algunos años, es Begoña. Begoña Andrés describe el trauma como está aquí, como la herida resultante de verse obligado a silenciar. Yo he remarcado lo de silenciar, quiero insistir en ello. Lo que particularmente hace daño de la experiencia traumática no es el trauma como tal, es el tener que silenciar el trauma. Cuando el trauma se puede compartir, la herida es una herida que cicatriza. Cuando el trauma no se puede compartir, la herida no cicatriza, la herida está permanentemente abierta. Esta es la cuestión. ¿De acuerdo? Es así, es una herida que tú te has hecho porque te has caído jugando, te has hecho una herida. Si esa herida la puedes llorar, puedes ir al hospital, pueden verte la herida, limpiarte la herida y coserte la herida, eso duele, pero te cosen la herida y lo hacen muy bien en urgencias y vas a estar una temporada con dolor en esa herida, pero finalmente va a cicatrizar. Cuando no puedes decir que te has hecho daño, que te han hecho daño, entonces la herida permanece permanentemente abierta. Yo se lo explico así a mis pacientes, ¿de acuerdo? Para que podamos entender, para que él pueda entender, sobre todo para que él o ella pueda entender que yo le estoy entendiendo a él o ella, ¿no? Cuando las figuras de apego son las causantes del trauma, los resultados, naturalmente, como podéis imaginar, son devastadores. No es lo mismo, claro, que el trauma tenga que ver con las figuras de apego o que sea con personas externas, ¿no?, a la relación. Hay un texto que me permito recomendaros, claro, que es con el que hemos aprendido mucho todos nosotros, que es este, ¿no?, el trauma psíquico. Cuando ella dice que el trauma psíquico es de todos, se refiere a que el trauma psíquico afecta no solo a toda la población, sino que el trauma psíquico nos afecta a todos los profesionales de la salud, que tenemos que estar más pendientes de ello, ¿no? Y ella nos anima, claro, a que ayudar a romper el silencio, porque eso es sin duda lo más terapéutico, ¿no? Begoña Andrés tiene escrito un artículo muy interesante que está en nuestra página web, y que es de acceso gratuito, en la página web de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, en la SEMPIP, en la revista digital, un artículo que se llama así, ¿no?, Historia, cualidad clínica y realidad del trauma psíquico, al que podéis acceder si queréis más información sobre este tema, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de silenciar el trauma? La experiencia traumática altera funciones cerebrales, claro, sin duda. Altera funciones cerebrales, eso está muy bien definido hoy, alteraciones que pueden mantenerse el resto de nuestra vida, ¿no? ¿Cuándo podemos sospechar secuelas emocionales de experiencias traumáticas? Prácticamente en todos los pacientes de nuestra consulta. Quiero animaros a que lo miréis, quiero animaros a que lo busquéis, que penséis, que busquéis, que preguntéis, que evaluéis las experiencias traumáticas de todos vuestros pacientes. Luego os vais a encontrar algunos que vais a decir, no, José Luis, no, mira, este paciente no tiene ninguna experiencia traumática. Yo os diré, perfecto, seguro, ya está, no, seguro que no. Pero lo que voy a proponeros, lo que voy a pediros es que lo busquéis, que penséis en ello, en cualquier motivo de consulta, en cualquier paciente, en cualquier consultante. ¿Por qué es tan frecuente? En la consulta, en la práctica clínica, en nuestra experiencia, en miles de pacientes, es prácticamente universal. Pero yo voy a daros solamente un dato. ¿Es frecuente la experiencia traumática? Solo el abuso sexual infantil, todo el mundo reconoce, está en los medios de comunicación de masas, que afecta aproximadamente al 20% de la población general. Al 20%. El abuso sexual en la infancia. El 20% de la población general, cualquiera de nosotros, está dispuesto a aceptar que el abuso sexual infantil es una experiencia traumática que va a causar dolor, que va a causar sintomatología. ¿No es cierto? Estamos dispuestos a aceptar eso, seguro. Bueno, una cosa que nos ha llamado mucho la atención supervisando instituciones es que el dato de que el abuso sexual infantil está en la historia de los pacientes es irrelevante, o sea, no está. No aparece, no se pregunta, no está. Si el abuso sexual infantil ocurre en el 20% de la población, en la consulta tendría que estar como mínimo en el 20%. Es población general, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no es verdad. En la consulta no es el 20%, la consulta está, dependiendo de la sintomatología del motivo de consulta, entre el 47 y el 75%. El abuso sexual en la infancia.
Y no se pregunta, y eso no está en las historias clínicas de nuestros centros de salud, no está. Así que, ¿qué es lo que está haciendo el paciente? ¿Qué es lo que está haciendo el sistema médico, sanitario, médico, psicológico con demasiada frecuencia? Estamos siendo cómplices de la ocultación. Y estamos mirando entonces el síntoma corporal y a veces el síntoma psicológico, ansiedad, depresión, trastorno alimentario, drogas, lo que queráis, ¿no? Lo estamos viendo solo como manifestación de una experiencia traumática, ¿no? Es muy frecuente. ¿Por qué no se pregunta? Porque no nos enseñan, porque el propio sistema social, el sistema de valores, la cultura dominante no puede, no quiere. Yo lo entiendo perfectamente, ¿no? No es algo tan doloroso que en ocasiones no se quiere mirar, ¿no? La negación como mecanismo de defensa. Nadie quiere mirar, pero a nosotros nos ha tocado, porque el trauma psíquico es de todos, nosotros somos profesionales de la salud, que no nos queda más remedio, ¿no? Me parece que es una obligación, ¿no? Ver el trauma en cualquier forma de tipo, trauma tipo 1, trauma tipo 2. Trauma tipo 1 es el más fácil, del que todo el mundo habla. Trauma tipo 1 es el accidente de coche, una violación, un atraco, un tsunami, un terremoto, un accidente de aviación. Este es el trauma tipo 1. Hay una experiencia traumática puntual muy clara. Sí, de este trauma se habla con facilidad. El que nos preocupa a nosotros en la consulta, el que está en los hospitales como somatizaciones y el que está en la consulta psicológica con otros motivos de consulta es el trauma tipo 2, el trauma complejo, que a veces son traumas de menor intensidad, pero permanentemente repetidos a lo largo de la historia de esta personita primero, de este chiquitín y luego de este adulto, naturalmente, ¿no? El trauma complejo. Un tipo de trauma complejo es que luego llamaremos, lo que luego vamos a llamar el trauma relacional temprano. Y lo que recientemente Alan Shore, un autor del que he aprendido mucho y que me encanta, Alan Shore llama el trauma neuronal. Porque efectivamente estas experiencias traumáticas hacen daño a las neuronas. Y esto hoy está bien descrito, no sabemos. Cuando yo empecé a hacer psicoterapia hace 40 años, no sabíamos casi nada de esto. No sabíamos cómo ocurría, ¿no? Hoy sí. Hoy lo tenemos datos neurobiológicos de cómo ocurre la somatización, de cómo ocurren los trastornos de personalidad, de cómo y de por qué, ¿no? De cuál es la manera neurobiológica, ¿no? Las experiencias traumáticas tempranas, el trauma relacional temprano, que ahora mismo vamos a ver, generan alteraciones en las conexiones cerebrales que se mantienen a lo largo de toda la vida. Esto hoy es difícilmente discutible, esto es exactamente así, ¿no? ¿Qué es lo que sobre lo que quiero llamar vuestra atención? Trauma y estrés crónico. ¿Cómo se manifiesta eso en el cuerpo? El estrés. El estrés es el intermediario. La experiencia traumática, pensad, mirad, la experiencia traumática que no puedo compartir produce un estado de agitación interno que tengo permanentemente que mantener silenciado. Claro. ¿Y eso qué es? Estrés crónico. Es muy importante el concepto de estrés crónico porque luego eso tiene mucho que ver con el cortisol y con la sintomatología que vamos a ver biológicamente, ¿no? Suponen un estado de estrés crónico que presentan síntomas, ahora mismo en los hospitales, en las consultas, en nuestras consultas. La mayoría de los síntomas tienen que ver con esto, que casi nunca, sin embargo, son reconocidos como síntomas postraumáticos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mediante fenómenos de emigración y de sustitución, el paciente puede pasar toda su vida consultando a diferentes especialistas. Exacto. Esto es lo que en psicosomática llamamos emigración. El paciente se le cura médico-quirúrgicamente de una manifestación y ¿qué es lo que hace? Y tenéis todos experiencia en esto. ¿Qué es lo que hace? Otra manifestación. Se cura farmacológicamente de esa y ¿qué es lo que aparece? Otra. Y después otra. Y luego otra. Manifestaciones. Sustitución, entonces, en lugar de manifestaciones corporales, lo que hace es manifestaciones psicológicas ya. Y lo mismo, está mejor de la ansiedad, o está mejor de la anorexia y luego presenta depresión, está mejor de la depresión y luego presenta... Entonces, va cambiando según vamos mejorando algunas de sus manifestaciones, va consultando y puede estar toda su vida, y conocer muchos casos, muchos, consultando a diferentes especialistas. Y esto nos da mucha pena, porque cada vez que pasa por uno de ellos y está obligado a seguir guardando silencio, sufre una retraumatización. ¿Os dais cuenta del concepto de retraumatización? Yo he pasado una experiencia traumática, no la puedo contar, no me permites contarlo, no me preguntas por ello y no lo puedo contar, me quedo centrado solo en lo superficial. Eso es una retraumatización. ¿De acuerdo? Así que luego nos encontramos en la consulta personas en permanente estado de alerta. ¿Cómo consultan?
por ansiedad, por somatización, por trastorno por déficit de atención, por necesidad de comer compulsiva, por consumo de drogas, por insomnio, claro, y indefensión aprendida. ¿Cómo consultan? ¿Cuál es el motivo de consulta? El más frecuente, la depresión, cualquiera de las formas de depresión. Os invito a que penséis en la relación entre somatización, disociación, motivo de consulta en general y el concepto de trauma relacional temprano, que también es un concepto de Alan Shore, el autor que acabo de mencionar. El trauma relacional temprano es una experiencia traumática o carencial, claro, la carencia es una experiencia traumática, repetida por cualquier motivo en los primeros momentos de la vida, habitualmente situada en el vínculo de apego, porque es claro, es donde estamos en los primeros momentos de nuestra vida. Es especialmente grave, ¿no?, porque está provocada o consentida por la persona o personas que deberían ser precisamente los cuidadores. Este es el trauma relacional temprano, y este concepto de trauma relacional temprano y de trauma de apego es lo que vais a encontrar en la historia de la inmensa mayoría de vuestros pacientes, otra vez, independientemente del motivo de consulta. El trauma en la infancia actúa como un estresor crónico. Claro que sí, esto es muy fácil de entender, estoy seguro que estamos todos de acuerdo. El trauma infantil actúa como un estresor crónico. El niño, la niña están crónicamente estresados y ya sabemos, neurobiológicamente, ya sabemos lo que ocurre. Naturalmente, el resultado final es que aumentan las cifras de cortisol, eso es muy importante, a lo largo de mucho tiempo. Hipercortisolemia crónica afecta a su vez también a las funciones del hipocampo, del cerebro límbico, del control de los procesos inflamatorios, de manera que, en resumen, lo que estamos viendo en este momento, y esto a mí me parece que es muy atractivo, lo que estamos viendo en este momento es que tanto la psicosomática como la mayor parte de los trastornos mentales, si no todos, están asociados a un trastorno inflamatorio. Son manifestaciones de un proceso inflamatorio, nada que ver con la dopamina, ni con la serotonina, ni con los neurotransmisores. Está bien, esos están afectados, claro que están afectados, pero están afectados después de que se haya provocado un proceso inflamatorio crónico a través del fracaso en el control del cortisol en una persona que está sometida crónicamente a una situación de estrés. Esto es lo que vemos en la consulta. Lo que vemos en la consulta son personas así, con esta situación. ¿De acuerdo? Que comenzó muy probablemente en los primeros años de su vida. Quería hacer esto cuando antes decía, ¿no?, el trauma relacional temprano. Claro, es fácil ver que el trauma, las experiencias traumáticas, es fácil verlas en los niños maltratados, los niños pegados, el abuso sexual. Sí, pero decía Shore que es una experiencia traumática o carencial. La falta de sintonía es una experiencia traumática. Entonces, que no sintonicemos con lo que el niño o la niña necesita. Esta imagen me parece preciosa, ¿no? Les llenamos. Los estilos de crianza occidentales actuales han cambiado mucho, al estilo de crianza mío, por ejemplo, ¿no? Claro, cuando yo era un niño, ¿no? Y ahora se ve cada vez más, yo creo, esta falta de sintonía, ¿no? Y la imagen me parece preciosa, ¿no? El niño o la niña está rodeado de objetos cuando él o ella solo quería un abrazo, ¿no? Hablando de trauma, pues mira, como portavoz del Colegio Oficial de la Psicología, con quien nosotros tenemos mucha relación, pues os propongo que echéis un vistazo a esta jornada. Muchas de las cosas que estoy diciendo aquí se van a presentar en el Colegio de Psicólogos de Madrid, el Colegio de la Psicología, de Madrid. El día 24 de junio, Begoña participa en una ponencia, yo tengo también la coordinación de una mesa redonda, y aquí está Alan Shore. Esto es un esfuerzo que ha hecho el Colegio de la Psicología, un esfuerzo tremendo, ¿no? En esta jornada participa Alan Shore, participa Diane Fossa, participa Bessel van der Kolk, esto es, los grandes, Begoña Aznárez, los grandes pesos pesados de la psicología del trauma estarán. Yo tengo una participación pequeña, pero los grandes, por primera vez en nuestro país, estarán en esta jornada internacional sobre apego y trauma, como reconocimiento del Colegio de la Psicología, como reconocimiento de que efectivamente tenemos que hacer algo con respecto a esta relación entre trauma, estrés crónico, sistema psico-neuroendocrino inmunitario. Ya no se puede seguir manteniendo que el sistema inmunitario está separado del sistema nervioso o de lo psíquico o del sistema endocrino. No se puede seguir manteniendo el error de Descartes. ¿No os parece? No, con lo que sabemos en este momento de biología, no. Solo existe un sistema de control, que es el sistema psico-neuroendocrino inmunitario. ¿De
No se puede seguir manteniendo ese error de Descartes, ¿no? Sabiendo cómo funciona el sistema psico-neuroendocrino inmunitario, en este momento estamos en condiciones de plantear una teoría que a mí me gusta mucho porque es una teoría por fin integradora, que explica lo que nos puede ocurrir como enfermedad en lo corporal, lo que nos puede ocurrir también como trastorno en lo cerebral, en lo psicológico, desde una sola visión, la teoría inflamatoria. El afecto desregulado, la incapacidad para regular las emociones es lo que afecta al metabolismo del cortisol, lo que hace fracasar el sistema de control de la inflamación, de manera que lamentablemente no tengo tiempo para profundizar más en ello, pero os lo digo con ánimo también de provocaros, para que lo busquéis y para que penséis que esto es por donde va a ir la investigación en este momento y por donde van a ir los conocimientos en los próximos años. El trastorno bipolar es un trastorno inflamatorio, la depresión es un trastorno inflamatorio, la anorexia nerviosa es un trastorno inflamatorio, el trastorno límite de personalidad y, por supuesto, claro, la dermatitis, la enfermedad asmática, la enfermedad cancerosa, es decir, las enfermedades autoinmunes. Todas comparten ahora, por primera vez, porque antes lo biológico iba por un lado, lo psicológico, cerebral, tenía que ver con la serotonina, estaba todo muy separado, se terminó eso. Parece que la teoría inflamatoria, la teoría del trauma, la teoría del apego, de las conexiones, de la organización de nuestro sistema en los primeros años de vida, que es lo que nos define para el resto de nuestra vida, por fin nos permite hablar y pensar en una teoría unificadora, ¿no? Y ya para terminar quería plantearos pues algo en lo que estamos trabajando nosotros en estos últimos años y que comenzó hace 4 años aproximadamente con una propuesta de estudio que hicimos al sistema público de salud de la Comunidad de Madrid y que es un estudio clínico oficial aprobado por el Comité de Ensayos Clínicos del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, en el que lo que nosotros propusimos es, dicho de una forma muy simple, vamos a ver la relación que hay entre experiencia traumática, fibromialgia y una manera de tratar el trauma en pacientes fibromiálgicos, ¿no? Es un estudio en el que yo participé muy modestamente. El estudio clínico lo dirigieron Begoña Aznárez desde la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia y el doctor Juan Torres, que entonces era el director médico del Hospital Infanta Cristina en Parla, es un hospital que pertenece jerárquicamente al Hospital de Puerta de Hierro. Entonces ellos, Begoña en concreto, describió, organizó, en relación con su experiencia, claro, en personas, en pacientes con experiencia traumática, desarrolló un protocolo de evaluación e intervención en 22 sesiones. Los resultados han sido espectaculares. Los resultados están ahora mismo en prensa para ser publicados a corto plazo. ¿Qué nos encontramos? Que la experiencia traumática aparecía en el 100% de las pacientes con fibromialgia. En el 100%. El abuso sexual en el 70%. No se lo habían preguntado jamás. O sea, uno de los grandes aprendizajes de este trabajo, y por eso quiero comentarlo, uno de los grandes aprendizajes para nosotros era la sorpresa que nos llevábamos cuando le preguntábamos a nuestros pacientes, y esto lo has contado alguna vez, jamás. Esto no lo sabe nadie, nunca me lo han preguntado. Claro, esta es la cuestión. No lo he contado porque nunca me lo han preguntado y alguna vez incluso, recuerdo un par de casos, lo conté y mi médico, mi psicóloga me dijeron que eso ya había ocurrido hace mucho tiempo, el abuso sexual en la infancia, ¿no? Que eso había ocurrido mucho tiempo, que lo que tienes que hacer es pasar página, fijaos. El ejemplo de retraumatización. Tú lo que tienes que hacer es olvidarte de eso, tienes que pasar página, eso no tiene ninguna relación con la fibromialgia. Y la paciente nos decía, qué barbaridad. La paciente, una mujer sin ningún tipo de estudio. Y ella lo sabía. Esta es la primera vez que lo cuento, porque yo sabía que era esto. La médico me dijo que no, pero yo sabía que esto tenía que ver con aquel abuso sexual en la infancia por un vecino, un amigo de mis padres, repetidamente. Yo lo sabía, que esto tenía que ver, que este dolor, que me duele la vida, que me duele, no puedo con el alma, no puedo con mi vida, que la fibromialgia... Bueno, esto que os cuento con la fibromialgia como una metáfora de somatización, de manifestación corporal, ¿no? Como forma de presentar lo que decíamos, el dolor de la vida, ¿no? La fibromialgia
no está en tus músculos, la fibromialgia está en tu vida. Y lo que quiero deciros, y nos han enseñado los pacientes, 60 personas, que no es una muestra suficientemente importante, 60 personas, lo que nos han enseñado es que ellos y ellas lo sabían, lo saben, y se están curando porque por fin están hablando de trauma, y estamos haciendo terapia del trauma, no estamos hablando de fibromialgia, y están curándose, muchas de ellas están completamente libres de síntomas después de 20, 22, 25 años de diagnóstico de fibromialgia, ¿no? Para terminar, algunos apuntes rápidos para la intervención, con todo lo que estoy planteando. Sintonizar con los pacientes. Narrar las experiencias traumáticas puede ser doloroso, es doloroso narrar las experiencias traumáticas, pero nuestro trabajo consiste en facilitar que lo expresen, en facilitar que lo hablen, en poder compartirlo, y para eso tenemos que sintonizar, porque solo se puede integrar la experiencia traumática cuando lo has podido compartir, cuando lo has podido dar voz, la psicosomática, acordaos, tiene mucho que ver con la voz silenciada, ¿no? Así que para eso tenemos que sintonizar con el paciente, que en términos muy simples, porque no podemos darle muchas más vueltas, contener las ansiedades del paciente. A mí me preocupa más que contener las ansiedades del paciente, contener las ansiedades propias, las ansiedades del terapeuta. Los terapeutas no preguntamos, los terapeutas no queremos saber. Yo no entiendo eso, lo entiendo perfectamente. A mí me ha costado mucho trabajo aprender y me ha costado, pero tenemos que hacerlo. Yo creo que ese es el gran reto de nuestra profesión, ¿no? El contener nuestros propios miedos, nuestras propias ansiedades, poder crear una buena alianza terapéutica en la que se pueda compartir el dolor, poder contener el dolor, poder estar presente en la sesión, estar presente, daos cuenta, estar presente en la sesión con el paciente, con la persona, no con el síntoma. ¿Os dais cuenta de la diferencia? ¿Os dais cuenta que lo que nos enseñan en la Facultad de Medicina a los médicos es ver síntomas, no ver personas? ¿Os habéis dado cuenta que el DSM-5 es una maravillosa manera de no ver a las personas? De fijarnos solo en los síntomas, y con los síntomas hacemos un diagnóstico y teóricamente sobre este diagnóstico ponemos un tratamiento, sin más. El DSM-5 es genial, son unas anteojeras. Veo los síntomas, pongo un tratamiento psicológico o farmacológico, da igual, pongo un tratamiento, pero no veo a la persona, no miro a la persona, estar presente. Mirad, esto es una queja, esto es el último boletín del Colegio Oficial de Médicos, que yo recibo, claro, como médico. El propio Colegio de Médicos de Madrid, que no es particularmente sensible a todo esto, en la portada se hace eco de una preocupación de los pacientes. Ahora mismo la Comunidad de Madrid dice: doctor, ¿me está escuchando? No, no les escuchamos, no. Doctor, ¿me está escuchando? Es la pregunta. Y una colega hace un estudio, una referencia en la revista pidiendo a los médicos que escuchen. En atención primaria, desde que el paciente comienza a hablar, a intentar contar su síntoma, hasta que el médico le interrumpe, pasan 18 segundos. Segundos, no minutos, no me he equivocado. 18 segundos, desde que se empieza a hablar hasta que el médico, que además el médico no está mirando. Esto me parece, en los últimos estudios de lo que cura en psicoterapia, porque todo esto que cuento es el resultado también de la investigación. Entonces, escuchar, aprender a escuchar, estoy hablando de sintonía, de sintonizar con el paciente, aprender a escuchar y también aprender a mirar. Aprender a mirar. Estamos contando esto al médico y el médico está mirando, y a veces algunos psicólogos también están escribiendo y no están mirando a la persona, no estamos mirando a la persona, que por cierto está en la consulta, porque lo que realmente le pasa, da igual que sea una anorexia nerviosa o que sea una fibromialgia o una dermatitis, lo que realmente le pasa es que no le miraron cuando era chiquitín. ¿Se entiende eso? No le miraron. Miraron lo que los padres querían mirar, pero no le miraron a él, no sintonizaron. Así que si nosotros seguimos sin mirar al paciente, porque estamos tomando notas, estamos retraumatizando al paciente. ¿Se entiende eso? Se entiende, os pregunto que se entiende, no me atrevo a preguntaros si os gusta, pero se entiende, ¿no? Estamos retraumatizando, claro. Tenemos que aprender a mirar, ¿no? Cambiar la mirada, por lo tanto, centrado, con un modelo de atención centrado en el paciente, ¿de acuerdo? Con una medicina narrativa cambiamos la pregunta, no es ¿qué te pasa? Eso es lo que necesita el DSM-5, eso es lo que necesita la psicofarmacología. ¿Qué te pasa? ¿Estoy deprimido? Prozac. No, la pregunta es ¿qué te ha pasado? Esa es la pregunta, este es un buen comienzo, ¿no?
para poder integrar diferentes recursos terapéuticos de arriba abajo y de abajo arriba. Y que sepamos lo que el paciente necesita para mejorar el cerebro reptiliano, el cerebro mamífero, el cerebro cortical, qué tipo de intervención hacemos en cada una de ellas para finalmente, esto es un esquema, esto es una imagen que yo le doy a mis pacientes, a la mayoría de ellos, porque nos parece que la curación, lo que llamaríamos la curación, la salud, y cabe la posibilidad, si queréis meteros en eso, de que eso que se llama la felicidad tenga que ver con la armonía en este modelo, que me parece un modelo apasionante, el modelo de MacLean, un modelo muy didáctico, aunque neurológicamente pueda tener sus limitaciones, de firmar la paz en el cerebro. Esto es, de que lo que necesitamos, cerebro reptiliano, lo que sentimos, cerebro límbico de mamífero, y lo que pensamos esté integrado. Nuestro paciente, con una somatización o con una depresión, lo que le está pasando es que está en bronca, diferentes partes de su cerebro están desconectados. Eso es la sintomatología. ¿Qué es la psicoterapia? Firmar la paz en el cerebro. Esta imagen se lo doy a mis pacientes. Digo, esto es lo que vamos a hacer en psicoterapia, firmar la paz entre estas tres instancias de tu cerebro. Firmar la paz y, en lo posible, apagar el incendio. Porque, y para terminar, a nosotros nos parece que lo que hacen la mayor parte de los tratamientos actuales, médicos y psicológicos, me parece, esto lo propongo y vosotras y vosotros decidís, pero lo que me parece que lo que fundamentalmente hacen es disipar el humo, no apagar el incendio. ¿De acuerdo? Estamos quitando el humo. Estos son tratamientos sintomáticos. Desde lo psicológico o desde lo farmacológico, son tratamientos sintomáticos. Disipamos el humo, pero el conflicto sigue ahí, el incendio sigue ahí. Y este paciente con este incendio, que probablemente comenzó cuando sus padres se conocieron, y si no, más recientemente, cuando vosotras y vosotros queráis, ese incendio se va a mantener el resto de su vida. Alguien, antes o después, yo creo, tenemos que actuar de bomberos de verdad, no solo ventilando el humo, ¿no? Bueno, pues esto es todo lo que se me había ocurrido presentaros. Eva, muchísimas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición si hay algo más. Hay algunas preguntas. Me voy a sentar aquí porque me apetece, porque es que me encanta escucharte. Gracias. Es un placer. Hay un montón de mensajes de agradecimiento en el chat y me sumo a ellos porque la verdad es que siempre es un gusto que te vuelvan a recordar lo importante que es acordarse los psicólogos del cuerpo. Sí. Y los médicos, supongo que claro. de lo psicológico y, por supuesto, de lo social, pero que es tan tentador olvidarse. Eso es. Es tan tentador olvidarse porque Precioso. Estamos o sea, el mensaje de que estás separado y ese punto cartesiano, ¿no?, de la separación está tan metido en nuestra cultura que es que la tentación es que se nos olvide todo el rato, entonces hay que volver a recordarlo. Así que te lo agradezco porque me encanta traer esa idea una y otra vez a nuestros alumnos y a nosotros mismos. Así que bueno, voy a formularte algunas preguntas que hay. Creo que algunas tienen miga, así que bueno, las primeras, Mariela preguntaba en un momento inicial de la ponencia ¿por qué algunas personas pueden integrar y otras personas disocian? ¿A qué se debe? La integración tiene mucho que ver, claro, con ese concepto que se llama resiliencia, que a su vez tiene mucho que ver con, otra vez, como siempre, con el vínculo de apego. Claro, la resiliencia tiene un componente neurológico, lógicamente, y es probable que tenga un componente genético, claro, temperamental, genético, pero eso que llamamos resiliencia, que es la capacidad de hacerse cargo de la experiencia traumática. El trauma no se puede evitar. Tenemos que contar con que el trauma, la experiencia traumática, no podemos controlarla, no hay nada que hacer con eso, no hay manera. Lo que tenemos que ver es cómo podemos facilitar a las personas en general el que puedan desarrollar capacidad para hacerse cargo del trauma, y eso se llama resiliencia, y eso tiene mucho que ver con el apego, con la vinculación de apego. Esto es, la vinculación de apego, lo que se llama el apego seguro. ¿El apego seguro te garantiza la felicidad y te garantiza la salud? No, pero el apego seguro es una cualidad de protección, es un factor de protección. El apego inseguro, relacionado con el trauma relacional temprano, con estas experiencias traumáticas en el apego que estábamos comentando, ¿te garantiza la enfermedad? Tampoco, pero es un factor de riesgo.
Entonces hay las personas con un apego inseguro, y eso hoy se puede medir, y lo medís, en psicología se mide las cualidades, el estilo de apego. Las personas con un apego inseguro son las que están en vuestra consulta. Las personas con un apego seguro se hacen cargo de la experiencia traumática, sufren, lo lloran, somatizan, tienen síntomas, pero se recuperan, se pueden recuperar. Las personas que están en vuestra consulta, no importa otra vez el motivo de consulta, quiero insistir en eso, no pueden hacerse cargo de la experiencia traumática. Ya está, no pueden. ¿Por qué? Porque no saben, porque cuando aprendemos a hacernos cargo de esas experiencias, eso es en los primeros años de vida, en esas conexiones que se crearon en esos primeros años de vida. Y si no lo has hecho ahí, luego lo tienes que hacer ¿en dónde? En psicoterapia. Claro, para eso es la psicoterapia, ¿verdad? La psicoterapia, desde nuestro punto de vista, como tú sabes muy bien, Eva, la psicoterapia es una reparación, una forma de reparación del apego. Claro. Muy bien. A ver, tenemos otra pregunta que dice, ¿se podría deducir que las personas que han disociado habrán desarrollado posterior trastorno de identidad disociativo fruto de algún trauma? El trastorno por identidad disociativo como un trastorno artificialmente está en el DSM-5. El DSM-5 es todo artificial. El DSM-5 es un catálogo del sufrimiento, simplemente. Es un catálogo del sufrimiento humano generado por la industria farmacéutica. El trastorno de identidad disociativo siempre, sin ni una sola excepción, tiene que ver con una experiencia traumática. Siempre, seguro. Seguro. Así que es verdad que entonces, dependiendo de cómo haya sido la experiencia traumática, dependiendo de cómo haya tenido que ser la ocultación, dependiendo otra vez luego de ciertas características genéticas, claro que sí, dependiendo de todo eso, la persona puede manifestar, hemos comentado antes, puede manifestar muchas cosas, desde una depresión hasta un trastorno por identidad disociativa. Ahora, el trastorno de identidad disociativa como un trastorno que está en el DSM-5, vamos. Eso siempre, sin excepción, está relacionado con una experiencia traumática, que es el trastorno límite de personalidad, ese siempre. La identidad disociativa siempre... Ay, perdón, en algún momento lo siento mucho, gracias. En algún momento la persona ha sufrido una experiencia, seguro, eso es 100%. Y el tratamiento del trastorno de identidad disociativo es el tratamiento del trauma. Claro. Muy bien. Decía Sonia, ¿hay alguna relación entre el tipo de síntoma y el tipo de trauma? Y luego además pide alguna bibliografía, no sé si es bibliografía en general o específica de esto, pero si nos podrías dar alguna bibliografía. No, mira, en eso llevamos 45 años trabajando, desde que yo incluso estaba estudiando medicina. La búsqueda de lo que Grodek llamaba la elección de órgano, ¿no? Si hay una especificidad, no la hay. No, sinceramente yo creo que no. Es inespecífico y además no merece la pena buscarlo. O sea, lo que sí es que muchas de las lecturas, muchas de las manifestaciones de tu paciente son traumáticas y luego te vas a... Claro, ¿qué ocurre? Es que es imposible encontrar dos traumas iguales, para empezar, porque es imposible encontrar dos familias, dos personas, dos médicos, dos terapeutas iguales. Entonces, incluso el cómo, y eso también es precioso porque eso se ha estudiado así, el cómo el paciente te cuenta la experiencia traumática depende de nosotros. Claro, que el paciente te cuente de su experiencia traumática no, depende de tu cara. No de la tuya, Eva. Sí, pero depende de mi cara, depende de nuestra cara. Delante, claro. Depende de la mirada, por eso nos parece tan importante, ¿no? Entrenar la mirada del terapeuta para facilitar que el paciente pueda contarte el trauma y que te lo pueda contar bien. Dependiendo de la cara, si no, no te lo cuentan. Pero yo he escuchado, claro, después de miles de pacientes a quienes les he facilitado que me lo cuenten, he escuchado aparentemente pues cientos de abusos sexuales infantiles, nunca son iguales. Entonces, el abuso sexual infantil va a provocar síntomas siempre, absolutamente siempre, va a presentar síntomas, siempre. El trauma relacional temprano por definición, es el abandono y la posterior adopción, por ejemplo, ¿no? Siempre presenta síntomas, siempre, pero son distintos. O sea, no hay una especificidad, no la busquéis. Buscad el origen del trauma en cualquier manifestación de malestar. Buscarlo. Claro. Preguntad. Yo que doy la asignatura de evaluación de adultos en el máster,
muchas veces surge, ¿no?, esta duda de, es que si vienen con esta sintomatología, ¿por qué le tengo que preguntar todas estas otras cosas? Que ahora hay alguna pregunta a este respecto, ¿no? Y es que hay que preguntar, porque si no, en ese sentido, no le estás dando la oportunidad de expresarse a lo que haya detrás. Entonces, mejor preguntar y dar esa oportunidad de hablar que pensar y tener esa hipótesis de que no pasa nada más allá de lo que te está contando el paciente, que estamos viendo que no es así. No es así. Nunca. Así que preguntar y poner y crear la alianza, por supuesto, antes para poder preguntar y que esa expresión se haga con preguntad, y a lo mejor no el primer día, a lo mejor claro. no en la primera. El problema no lo tiene el paciente, que quede claro. El problema lo tenemos nosotros, ¿eh? No preguntamos, porque el problema de preguntar es que a veces te contestan. Claro. Y eso forma parte de vuestra vida cotidiana. Claro. Y no preguntamos porque no siempre queremos escuchar la respuesta. Entonces, como no sabemos qué hacer con un abuso sexual infantil, porque nos produce mucho dolor, ¿no?, pensar en ello, no preguntamos, pero no preguntamos por nosotros, cuidado, claro. No estamos defendiendo, ahora que estamos entre profesionales, no nos oye nadie, vamos a ser honestos, no preguntamos porque no sabemos qué hacer, porque no nos han enseñado, no sabemos qué hacer con eso, entonces no queremos saber, pero el paciente, lo que quiero insistir también, y esto me lo han enseñado los pacientes, y ahora está en la investigación, ¿no?, está claro, los pacientes lo saben. Pacientes pueden estar con vosotros en terapia de la ansiedad, de un trastorno por ansiedad, de un trastorno alimentario, de un trastorno de personalidad, pueden estar años en terapia de un trastorno bipolar. El paciente sabe que eso tiene que ver con su abandono, con su historia, con que su padre era así, su padre maltrataba a la madre, el padre maltrataba a la madre, con su historia traumática. El paciente lo sabe, ¿eh? Lo que ocurre es que eso, claro, ya depende de que el terapeuta pueda, yo lo entiendo, lo he dicho antes, contener las ansiedades del terapeuta. En eso soy muy respetuoso porque yo soy terapeuta y yo he sentido también ese miedo. Pero tienes que aprender, Eva, me parece muy bien que tú lo digas, tienes que aprender a preguntar, claro. Y luego el paciente te va a decir no. Y el paciente te va a decir no un día y 2 meses más tarde te va a decir, ¿te acuerdas cuando me preguntaste y te dije que no? Pues mira, ¿sabes qué? Que sí. ¿Sabes? Claro. Pero tienes que preguntarle. Si no, otra vez podéis estar 8 años haciendo psicoterapia y no. Y soplando el humo. Y soplando el humo. Eso es, soplando el humo, mientras el paciente está esperando cada día a ver si puedo hablar de lo que realmente a mí me amargó la vida, me dolió la vida, y que no sé, eso lo sabido, impensado, no sé cómo contarlo. O sea, yo sé que es así, ellos lo saben, siempre lo saben, claro. Siempre. Y nosotros tenemos que ayudarles. ¿Cómo? Preguntando. Muy bien, pues a ver, seguimos con las preguntas. Pregunta Andrea, cuando el paciente tiene sospecha de abuso infantil pero es difuso, es decir, que no se recuerda, y el motivo de consulta es otro, por ejemplo, estrés laboral, ¿es conveniente sacarlo si el paciente deja de tener su vida limitada y está satisfecho? Depende de cuál sea el ámbito, vamos a ver, depende del encuadre, porque si el encuadre en el que el paciente está consultando es un encuadre de psicología del trabajo, no. Está aparentemente satisfecho y de lo que te piden en la empresa es que le hagas unos ajustes. Ahora, vamos a ver, si el encuadre es terapéutico, si el encuadre en el que el paciente está consultando, el motivo de consulta ya os he comentado antes, a mis años ya no tengo dudas sobre eso, el motivo de consulta nunca es el problema, nunca. Que quede claro, es un problema. El motivo de consulta es un problema, faltaría más. Es una persona que no puede comer y que se puede morir, es una persona que está deprimida. El motivo de consulta es un problema, pero nunca es el problema. Si el encuadre es terapéutico, mi recomendación es que siempre le deis la oportunidad. Luego el paciente, es verdad que hay pacientes que dicen, bueno, no, yo sé que esto es así, y también hay muchas personas que yo tuve una experiencia, que te puedo decir, yo tuve una experiencia sexual, pero lo pude compartir, lo he hablado, lo tal, y entonces aquello cuando lo pienso todavía claro, me duele y me desagrada, pero lo tengo más o menos integrado. Tengo la cicatriz, está claro, tengo una cicatriz. El trauma siempre te va a dejar una herida, te deja una cicatriz, ¿vale? Pero me operaron de apendicitis, tengo una cicatriz, pero no me duele. Y entonces no, ahora me interesa más en concreto esto. Bueno, teóricamente podemos aceptar eso. Pero dadle siempre al paciente la oportunidad de conectarlo. Porque eso de la queja en el trabajo, yo es que creo poco, después de tantos años y tantos pacientes, lo que me han enseñado ellos es que estos motivos de consulta tan locales, tan definidos, no son verdad. Es el motivo de consulta, es lo que el paciente te trae, porque es lo que además ha aprendido él, que es lo que está bien preguntar.
Pero cuando yo le he dado al paciente la oportunidad de, ¿a ti te parece que esto que te está ocurriendo ahora puede tener que ver con aquello? La mayoría de las veces te dicen que sí. Es que sí que tiene que ver, claro. Claro, me estaba acordando de una cosa que decía Martorell, que siempre, ¿no? Otro de mis maestros, que siempre decía que a veces las psicoterapias ahí son acumulativas, o sea, no en un primer proceso terapéutico se aborda toda la sintomatología de una persona. Entonces, a veces dejar eso abierto, pero mencionarlo y explicitarlo, la persona se lo lleva. Si ese proceso terapéutico termina, pero en un segundo proceso terapéutico se aborda y esa persona entonces lo va madurando hasta el momento en el que quizás está preparada para afrontarlo, porque puede ser también pues, que la persona en ese momento decida que no quiere hacer frente a ello, pero que no puede, claro que no puede. Más que querer efectivamente, que no puede. Claro que no es el momento y bueno, pues a lo mejor le estás dando la oportunidad de que en un segundo momento... Genial. Aborde eso, ¿no? Genial. Eso es de José Luis Martorell, claro que yo le quiero mucho, somos muy amigos, porque decimos las mismas cosas. Además, ¿no? Es así, exactamente así, pero esto también es nuestra responsabilidad. O sea, ofrécele al paciente, genial, ofrécele al paciente la posibilidad de que él lo conecte, y él te dice que no. Bien. Claro. Pero, entonces, ahora no puedo hacerme cargo de esto. Correcto. Pero tú ofrécele la oportunidad y que el paciente se dé cuenta de que tú te has dado cuenta. Y luego a lo mejor ahora no puedo, me quedo en una cosa muy concreta, pero en otra ocasión con otro terapeuta o contigo 2 años más tarde. Eso me ha ocurrido muchas veces. Claro. 2 años más tarde estoy dispuesto a ello. Y voy a ello. Eso es. Muy bien. Dice Rocío, ¿puede ocurrir que el paciente haya disociado tanto el trauma que no lo recuerde? ¿Cómo abordar eso si no hay consciencia? Sí, vamos, por definición. Por definición, la disociación se refiere a que no lo recuerda. Es verdad. Sí, entonces eso es muy frecuente, eso es muy frecuente. ¿Cómo lo hacemos? Pues por ejemplo con una herramienta fácil que es la línea de vida, esto es buscando asociaciones, ¿no? Lo que te está pasando ahora en este momento, ahora, estamos hablando del aquí y ahora, esto que me traes de este síntoma concreto, de algo que te pasó ayer, que ayer me ocurrió no sé qué y de repente me disparé y de repente me perdí la cabeza. ¿Os suena eso? Lo habéis visto en la consulta, ¿no? Claro, perdí la cabeza, me puse y no entiendo muy bien por qué, porque no era para tanto. ¿Qué ha ocurrido ahí? Y se lo explicamos. ¿Sabes qué ha ocurrido aquí? Que tu amígdala cerebral ha tomado el control y eso tiene que ver con que en algún momento de tu vida la amígdala, lo que decíamos antes, ¿no? El cerebro límbico se desconectó del cerebro cortical y entonces perdiste la cabeza. Exactamente así. ¿En qué otro momento de tu vida te parece? Vale, le vamos ayudando a que vaya haciendo conexiones de otros momentos de tu vida antes. No, es que no me acuerdo. Vale, si no se acuerda. Pero, y nosotros no le vamos a aplicar un 3er grado, no le vamos a retorcer el brazo, ¿no? Acuérdate que siempre que hay disociación hay trauma. Sí, yo sé que eso es así. Pero lo que hago de sesión en sesión es ofrecerle la conexión. ¿Vale? Entonces, yo creo que puede estar conectado, ¿no? Vamos a darle alguna vuelta, te sugiero, lo miras, pero seguramente esto te ha ocurrido más veces en algún otro momento de tu vida que tú no te acuerdas. Claro que no te acuerdas, pero bueno, le seguiremos dando alguna vuelta. Dejadlo abierto, porque la psicoterapia nunca es lo que ocurre en los 60 minutos de sesión. La psicoterapia más importante ocurre entre semana. Claro, es cuando el paciente... Claro. Y luego viene, me fui dándole vueltas a lo que me dijiste, que primero te dije que no estaba de acuerdo, que de ninguna manera. Me fui dándole vueltas, sí, fíjate. Después me di cuenta... Entonces, vamos haciendo preguntas de ese estilo, vamos haciendo asociaciones de otras enfermedades infantiles, otras historias, en qué otro momento, cosas de tu vida, la línea de vida, ¿no? Hablando de... Insistiendo en aquello que os decía antes, que hoy está muy claro, ¿no? La depresión no está en tu cabeza. La depresión está en tu vida, la ansiedad está en tu vida, ¿de acuerdo? Muy bien, a ver, porque esto avanza, que no se me pase, excelente. Cuando no tenemos recuerdos, claro, es que se repiten un poco las ideas. Cuando no tenemos recuerdos, ¿se puede hablar siempre de que existe amnesia disociativa? Sí, yo creo que sí. Yo sinceramente creo que sí. Aunque no tengamos recuerdos, depende de la edad. Que no tengamos recuerdos de la mayor parte de nosotros no tenemos recuerdos de el primer año, el segundo año. Los recuerdos que tenemos son recuerdos porque nos han enseñado fotos y nos lo han contado. Y eso está bien, claro.
claro, eso está bien. La realidad es que hay muchas personas que no tienen recuerdos en sus primeros años porque no tenemos capacidad de memoria, ¿no? Como para tener recuerdos de nuestra vida, en los primeros años de nuestra vida, y luego lo que es una historia traumática, claro, es que tampoco nos han contado nuestra infancia. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿No? Claro, los recuerdos infantiles son una mezcla. No tanto de recuerdo como de experiencias, que luego sí que sintonizan más adelante, ¿no? Como de sensaciones, y luego recuerdos que nos han contado, que nuestros padres nos cuentan, ¿no? Y estuviste, yo recuerdo, yo aprendí a caminar, aprendí a andar en la playa de Algorta, en Bilbao. Yo no me acuerdo para nada, vamos, miento. Si me pongo ahora, y tenía entonces 9 meses, parece ser, y si yo me pongo ahora a pensar en cuando yo aprendí a caminar, me veo perfectamente en la playa de Algorta caminando. ¿Qué es eso? Porque me lo han contado mis padres 20 veces, y luego he ido a Bilbao, he ido a la playa de Algorta, he visto la playa y he dicho, mira, aquí aprendí a caminar. O sea, los recuerdos se van implantando también, ¿no? Eso está bien, eso está bien. El hecho de que no tengas recuerdos de algo concreto, pues es que no se me ocurre otra respuesta. Sí, el que no tengamos recuerdos seguramente tiene que ver con una amnesia disociativa. Sí, no pasa nada. No pasa nada, tiene que ver con que algo traumático pudo ocurrir en aquel momento, algo traumático otra vez de la vida cotidiana. Quiero insistir en eso. O sea, que la experiencia traumática, la falta de atención, la falta de sintonía, o sea, que cuando hablamos de trauma, quiero insistir mucho en que trauma no es solamente el abuso físico, el maltrato, el pegar a los niños, el quemarles con el abuso sexual, no, que si solo hablamos de trauma pensando en maltrato y en abuso, estamos perdiendo, estamos dejando de ver el bosque de algo que a mí me preocupa mucho, que es la falta de mirada, la negligencia, la falta de sintonía. Eso es traumático. Claro. Y sin embargo nadie quiere hablar de eso. ¿Por qué? Porque también centrarnos solo en el abuso sexual o en el maltrato físico es una cortina de humo, para no hablar de otras formas traumáticas. O formas traumáticas de la vida cotidiana, de los estilos de crianza normales, ¿no? que llevan aparejado una buena e importante cantidad de traumas. Tenemos que ayudar también a nuestro paciente a que pueda ver que la experiencia traumática y la disociación son normales. Normales en términos estadísticos. La disociación es un mecanismo de defensa excelente. La disociación nos defiende, no miremos la disociación como algo universalmente negativo, es un mecanismo de defensa. Claro. Muy bien. A ver, ¿alcohol y drogas se consideran fundamentalmente disociaciones? ¿Cómo encajaría, integraría con las teorías clásicas de las adicciones, como la influencia social, etcétera? Qué bonito. Alcohol y drogas, las dependencias, ¿no? En general, las dependencias son un trastorno del apego. Un trastorno del apego, desde nuestra perspectiva. Veo otra vez, hay teorías, hay otras teorías, naturalmente. Desde nuestra perspectiva, la adicción a cualquier droga, cualquier dependencia en general, tiene que ver con una falta de mirada y tiene que ver con un trastorno del apego. Con un trauma de apego, lo hemos encontrado en todos los casos. Como siempre, la cuestión es mirarlo, la cuestión es buscarlo, mirarlo, y nos lo hemos encontrado. Y es una forma de disociación, claro que sí, es una forma fantástica, es un intento de autodisociación o de disociación autoprovocada. Mientras yo estoy, es lo que llamamos en psicofarmacología y en terapia del trauma, el modelo del alcohol. Es el modelo del alcohol. Mientras yo estoy tomando alcohol, ya no me entero, pierdo. Consigo con el alcohol, consigo un estado alterado de conciencia, entonces no me entero de las cosas. Es una disociación provocada por el alcohol o por la heroína o por cualquier forma de droga. Así que claro que tienen que ver con una disociación. Y como tienen que ver con una disociación, vuelvo otra vez a insistir, tienen que ver con una historia traumática. Y en todos, absolutamente en todos los drogodependientes hay una historia traumática. ¿Lo social ayuda? Faltaría más. Claro que ayuda a lo social. Pero el alcohol y el tabaco lo venden para todo el mundo. Y no todo el mundo consume alcohol, ni tabaco, ni heroína, ni cocaína. Bueno, o sea, lo social es muy importante. Naturalmente que sí. Pero nosotros estamos más cerca de lo de la teoría de la automedicación. Entonces, yo consumo drogas porque me encuentro mal. La droga, da igual la droga o la persona tóxica de la que dependo, es una forma de calmar mi sufrimiento. Una forma que inicialmente resulta adaptativa, que eso es el problema, inicialmente es estupendo, resulta adaptativa y que, como tantas veces, con el paso del tiempo deja de serlo. Pero claro que es un intento de disociar.
claro. Muy bien. ¿El daño que provoca el cortisol en las neuronas del hipocampo por estrés se puede volver a regenerar? Sí. Sí, eso es lo más apasionante y lo más optimista que yo he aprendido en mis últimos años de estudio y de investigación, ¿no? La neuroplasticidad. Esto, porque cuando yo empecé a estudiar psicoterapia y psiquiatría, a finales de los años 70, cuando acabé la carrera de medicina, entonces pensábamos que no, que las neuronas eran irrecuperables. Y esto hoy está perfectamente claro que no. Así que todo eso se puede recuperar y tenemos experiencia en eso. Es recuperable. Quiero terminar con un mensaje muy... Vamos, terminamos como quieras, pero quiero decir... Quedan algunas preguntas, te voy a decir. Yo no tengo ninguna prisa y estoy encantado hablando de esto. Los estudios, los recientes estudios sobre neuroplasticidad nos han alegrado mucho la vida a los psicoterapeutas, porque la psicoterapia en este momento es muy agradecida. Podemos obtener y hacer grandísimos cambios y además sabemos cómo se hace, o sea, qué es lo que ocurre en el cerebro gracias a la psicoterapia. La psicoterapia de nuestro paciente, eso me parece una cosa apasionante, le dieron el premio Nobel a Eric Kandel en 2000, año 2000, le dieron el premio Nobel por decir, entre otras cosas, que la psicoterapia que hacemos ahora a nuestro paciente mejora la calidad de vida de sus hijos. Porque la psicoterapia que hacemos ahora a nuestro paciente está modificando su material genético. De forma que sus hijos se van a mejorar de la psicoterapia de nuestros pacientes. Fijaos hasta dónde llega la neuroplasticidad y su capacidad para modificar el material genético de la célula y hacer estos cambios estables. Es seguro. Quiero lanzar este mensaje optimista con respecto a la psicoterapia. Kandel decía, y este es el matiz, Kandel decía que una psicoterapia bien hecha. Claro. Que una psicoterapia bien hecha mejoraba el material, cambiaba el material genético de la célula y mejoraba la vida de los hijos de nuestro paciente. Bueno, ahí cada uno de vosotros y de vosotras pone lo de la terapia bien hecha, ¿no? Claro. Muy bien. A ver, una vez vislumbrado el trauma, ¿qué técnicas aconseja para tratarlo? Nosotros hemos tratado trauma, el trauma psíquico empezó a tratarlo como tal, y hablar de trauma psíquico, Pierre Janet, Freud, el propio Freud. Freud se dio cuenta de que todas sus pacientes histéricas eran trastornos de conversión, eran somatizaciones, parálisis, la parálisis de Charcot, de la Salpêtrière clásicas, aquellas somatizaciones histéricas que contaba Freud en el principio del siglo XX, él se dio cuenta de que todas ellas tenían que ver con un abuso sexual, con un trauma psíquico. Lo que ocurre es que luego Freud, que era muy político y que quería triunfar y que estaba en Viena y que los causantes, los perpetradores de ese trauma, de ese abuso sexual a sus pacientes eran sus padres, sus tíos, sus amigos, y todo era la jet set de la sociedad vienesa. Freud se retractó. Y entonces, bueno, le dio alguna vuelta, pero lo primero que dijo Freud es que la histeria y sus somatizaciones, lo que hoy el DSM-5 llama trastorno por conversión, trastorno neurológico de conversión, estaban relacionados con un abuso sexual. Freud se retractó más o menos por pura política, pero Pierre Janet, que no tenía el mismo interés político que Freud, no se retractó jamás, y no tenemos ninguna duda. Sí, eso es así. Uh-huh. ¿Cuál era la pregunta? Perdóname. ¿Qué técnicas aconseja para tratarlo? Perdón, que quería decir, sí, es verdad. Quería decir que Freud, y desde ahí yo aprendí, aprender traumas mirando, escuchando, preguntando, integrando, hemos tratado trauma toda la vida. Hemos tratado trauma toda la vida cuando hemos aprendido a preguntar y cuando hemos aprendido, porque durante muchos años hemos estado tratando síntomas, exclusivamente síntomas, ¿no? Ahora es verdad que hay técnicas modernas. Nosotros utilizamos en concreto la historia traumática EMDR, y en este protocolo que os contaba antes, que ha diseñado Begoña Aznárez en 22 sesiones para tratar fibro, lo que ella utiliza es EMDR. EMDR solo no vale para nada y puede ser peligroso, es una técnica, pero EMDR dentro de un modelo terapéutico, con una evaluación, con un programa terapéutico, con unos objetivos y un encuadre concreto, EMDR es muy eficaz. EMDR acelera, ahora lo puede hacer en 22 sesiones, cuando yo empecé necesitaba 100, 200, ¿sabes? EMDR nos está ayudando mucho. Muy bien.
Pregunta Yolanda, si un paciente, entiendo, porque hay aquí una palabra que no me encaja, si no, Yolanda reformula la pregunta, ¿vale? Cuando un paciente no quiere hablar de ello, o para una adopción, entiendo que hablas en un caso de adopción, porque dice, para una adopción que el paciente no quiere hablar de ello, ¿qué se puede hacer? No sé si lo que pregunta es que cuando un paciente no quiere hablar de ello, ¿qué se puede hacer en general o en concreto de una adopción? No lo sé. Un paciente adoptado, quizás un paciente adoptado que presenta síntomas y que no quiere hablar. Vamos a ver, hay una norma general. Si el paciente no quiere hablar, no hablamos. Claro. Eso es una cosa muy clara. El paciente, si no quiere hablar, no habla, pero nosotros permanentemente, o sea, lo que es nuestra obligación es ofrecerle la posibilidad. Mira, aquí podemos hablar de esto, ¿de acuerdo? Podemos hablar de esto. Y a mí me parece que lo que me estás contando ahora tiene mucha relación con esto. Y hablaremos cuando puedas, pero tú tienes que saberlo. ¿Se entiende eso? El paciente lo tiene que saber. Y algo me parece muy importante. El paciente tiene que saber, está en su derecho y es nuestra obligación, el paciente tiene que saber que tú te has dado cuenta. Que ahora él no quiere, y yo lo voy a respetar. Faltaría más. Más que decir que no quiere, cuando él me dice, es que yo no quiero hablar de esto, le voy a decir, perdóname, ¿no quieres o no puedes? Porque yo lo que voy a entender absolutamente es que no puedas hablar de ello, porque es muy doloroso. Claro. Entonces, no puedes hablar de ello, y yo voy a ser muy respetuoso contigo. Y vamos a hablar poco. Pero lo que quiero que sepas es que a mí, desde nuestro modelo terapéutico, me parece que esto que me estás contando ahora, imaginaos, que no nos ha ocurrido, todas las pacientes fibromiálgicas, todas las 60 han comenzado el tratamiento y no ha terminado. No ha habido ni una sola deserción, no ha habido ni una sola que no haya querido hablar de su experiencia traumática, ni una sola. Cuando, sin embargo, estaban medicalizadas y todo el mundo lo que les decía es que esto es una cosa puramente biológica, que no tiene nada que ver, que es una historia que nadie sabe lo que es, biológicamente hablando, pero los médicos le decían que era una cosa biológica, ¿no? De las terminaciones nerviosas, sensitivas y tal. Todas han querido hablar de eso, ¿vale? Han querido. Algunas veces no pueden, lo que tú decías, que decía José Luis Martorell. Bueno, pues a lo mejor ahora no, quizás en otro momento. Pero el paciente tiene que saber que tú te has dado cuenta de que eso es así, ¿vale? Muy bien, tenemos una reflexión de María González que dice, volviendo al tema de la resiliencia, se me ocurre que puede tener que ver con la red de apoyo, ¿no? O sea, que además de una característica del individuo, porque has hablado también del temperamento, puede ser que el entorno facilite o retraumatice. Sin duda, sin duda. El temperamento es uno de los elementos, pero no. Esto que llamamos resiliencia está muy cercano a lo que antes hemos llamado, Bowlby llamaba el apego seguro. O sea, la resiliencia se crea en la relación. La resiliencia se aprende. Se aprende en forma de conexión neurológica. Y eso se aprende en los primeros años de vida. Se aprende ahí, no se puede aprender. La resiliencia no la enseñáis en la UDIMA. No, ni en la Facultad de Medicina. La resiliencia no se enseña en los colegios. La resiliencia, tener resiliencia es algo que se tiene y tampoco es algo genético. Se tiene porque se conecta en los primeros años de vida. Ahí es donde se conecta. Así que claro que tiene que ver con el grupo de apoyo. Es que para nosotros el grupo de apoyo es el vínculo de apego. Claro, ese es el principal, ese es el primero, porque es que es el primero. Es papá y mamá, dicho de una forma simple. Papá y mamá son el vínculo. Papá y mamá son el primer vínculo de apoyo, el primer vínculo y es el primer grupo de apoyo. Y lo que aprendes con papá y mamá, la manera que aprendes de relacionarte contigo mismo y con los demás, eso conforma lo que Bowlby llamaba los modelos internos de trabajo, y eso lo desarrollas el resto de tu vida. Aprendemos a relacionarnos, acordaos, con nosotros mismos. ¿Qué tiene que ver con nosotros mismos? Pues el querernos o no, eso que se llama autoestima, que es un término un poco marujil. A mí no me termina de encantar cómo se utiliza el término autoestima, pero está bien, el autoconcepto, cómo yo me siento, cómo yo me quiero, cómo yo me trato, cómo yo me acepto, también se aprende ahí. Se aprende en la mirada de mamá, en la mirada de mamá, en la mirada de papá, ahí, a ser valorado, a ser valioso o a no ser valioso. Ese es el núcleo básico de apoyo. ¿Qué ocurre? Lo que la experiencia demuestra es que si el núcleo básico, además de apoyo, te conforma de una manera concreta, neurológicamente hablando, luego los otros grupos de apoyo que vas a buscar son de un estilo, son de otro. Claro. Y entonces, en función de cómo haya sido ese vínculo de apego de ese primer grupo de apoyo, luego vas a buscar grupos sanos
o vas a buscar grupos de yonkis. Claro, porque los yonkis te dan pertenencia, o sectas, o personas tóxicas. Entonces, claro, vas a buscar sustitutos. No has aprendido a filtrar. Aprender lo que te conviene y lo que no te conviene lo aprendes otra vez en los primeros años de vida. Lo aprendes en el vínculo de apego. Claro. Estaba yo pensando que por eso ha habido también una transición en la teoría del apego que principalmente se enunció solo con una figura de apego a esa red, ¿no? Luego ya se ha anunciado como más jerárquicas. Realmente están los padres, que también los padres pueden ser la figura principal de apego, ¿no? Los abuelos, la familia extensa, incluso vecinos, o sea, todas las personas que se convierten en una figura de apego van reconstituyendo esos modelos internos de trabajo que aunque haya un factor, pues a lo mejor más traumático en ese contexto, pues se puede compensar o ir facilitando en este sentido que comentaba María, ¿no? O sea, que lo que hace es que reconduce y esos modelos de trabajo no se hacen tan sólidos desde la desconfianza, desde la necesidad y... Claro. Eso se hace así en los primeros momentos de la vida. Lo que ocurre es que eso, otra vez muy optimista, eso se puede cambiar. Claro. Eso se puede cambiar, eso puede ser terrorífico en los primeros años con papá y mamá, pero luego un hermano mayor, una tía, una abuela, claro, en ocasiones una cuidadora. Claro, entonces la figura de apego, hay una figura de apego principal, parece, pero es verdad, y también es cierto que esa figura de apego principal está muy influida, porque no puede ser de otra forma, claro, esto es psicología grupal, y esa figura de apego principal está muy influida por todas las figuras de su alrededor que también actúan como tampón, o sea, todo eso es modificable, o sea, y eso es lo más optimista que decíamos antes, ¿no? Bien, creo que ya solo queda una pregunta que dice: ¿el trauma relacional temprano o el trauma de apego puede definir la forma de nuestro cuerpo? Altura, anchura, peso, etcétera. Qué bonito. En cierto nivel sí, qué bien, qué interesante. Claro, sí, además eso está también bastante bien. Un ejemplo, y seguramente estás pensando en eso, ¿no? Un ejemplo de trauma relacional temprano, y Bowlby, entre otros, y Winnicott y Speed, lo vieron en los hospicios de niños abandonados. Los hospicios de niños abandonados, los niños criados en hospicios son más bajitos. Sí, exactamente, son más bajitos, son más delgados. Sí, claro que sí, porque el bienestar psicológico frente al malestar psicológico actúan modificando, entre otras, la hormona del crecimiento. El trauma psíquico hace niños más bajitos. O sea, eso está demostrado, eso está bien demostrado. Así que, claro, en cierta medida, el trauma psíquico facilita, sin embargo, por ejemplo, el determinado tipo de hábitos alimentarios. De forma que el trauma psíquico puede hacer también niños más obesos. Sí, también. Claro. Pero todo eso está bien estudiado hoy en términos de sistema psiconeuroendocrino inmunitario. Y hoy se sigue viendo en niños abandonados en hospicios, en la Europa del Este, en China, en algunos países en los que todavía sigue habiendo hospicios, en los que hay muchos niños sin adoptar, muchos niños allí amontonados, pero el primero en verlo fue el propio Bowlby. Bowlby describió la teoría del apego viendo niños que sus padres habían muerto en los bombardeos de Londres en la Segunda Guerra Mundial, y viendo niños abandonados en hospicios. Así que claro que el trauma modifica el cuerpo. Qué bien, qué interesante. Y además se sabe cómo, se sabe cuáles son las hormonas que actúan haciendo que el niño sea más bajito que otro niño en otra situación. A lo mejor hay alguna pregunta por aquí. Una última pregunta que dice, ¿cómo acceder al programa? Entiendo que las pacientes, ¿cómo acceden al programa que imparten Begoña Aznárez y Juan Torres, que siguen el protocolo de MDR si no vives en Madrid? O sea, claro, porque entiendo que es del hospital, ¿no? El protocolo ahora mismo está cerrado, como tal, el estudio está cerrado. El estudio está cerrado porque además ya está para publicarse los resultados. Pero Begoña y nosotros, en la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, todavía tenemos abierto es una de nuestras obligaciones que nos hemos planteado, el tener terapia gratuita en algunas personas, y seguimos admitiendo con más despacio, porque tenemos menos
disponibilidad, pero seguimos admitiendo pacientes de fibro para tratarlas gratuitamente. Además, el protocolo es un protocolo de la Seguridad Social, se hizo en la Seguridad Social y se hizo gratis, claro. Y ahora mantenemos eso. Entonces, podría ser llamando a la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y pidiendo, si alguien está interesado, pidiendo que le apunten en la lista de espera para el protocolo de intervención en fibromialgia. ¿Vale? Muy bien. De todas maneras, ya aprovecho esto para recoger que cuando ya termine, que mandaremos también alguna información y agradecimiento a los asistentes, voy a mandar también el enlace a las jornadas de apego que has comentado del COP, Eso está en el COP. que así ya tenéis el acceso y ahí tendréis también pues el enlace para contactar con José Luis si queréis consultarle alguna cosa específica. Yo no sé si te parece pertinente, Eva, el poder compartir las diapositivas. Sí, seguro que lo va a pedir alguien, así que Pues si las encantado. puedes compartir, Entonces, seguro que te lo agradecen, porque seguro que encantado. en cuanto cierre me va a llegar algún correo. Yo las diapositivas las he preparado para Fenomenal. vosotros, así que estoy encantado, son Muy bien. vuestras. En esta web, que es la web de la psicociencias.com, que es la web de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, en la sección buscad a partir de mañana a última hora de la mañana, ¿vale? Que me dé tiempo Muy bien. a procesarlas y a mandarlas a secretaría. A partir de mañana a las 12 de la mañana, buscadlas en la sección de noticias, ¿vale? Se gestionarán una noticia en la sección de noticias de la SEMPIP, de la web de la SEMPIP, que se llama así, psicociencias.com, buscad en noticias y en noticias, pues allí los responsables generan la noticia diciendo que hemos tenido esto hoy aquí en la UDIMA y que yo he presentado este tema y podréis descargar toda la presentación íntegra, tal y como lo habéis visto aquí. ¿Vale? Muy bien, como estamos aquí con este afán de colaboración, como yo te voy a mandar el enlace también a la ponencia, pues hacemos un intercambio de materiales y ya está. Hay una última pregunta, claro, van a ir surgiendo preguntas y aquí una pregunta se me va. Dice, ¿y a futuro los niños que vienen de maternidad subrogada o por fecundación in vitro, se puede decir que tendrían algún trauma? No tengo ni la menor idea. lo que me parece que sé, lo cuento, y lo que creo que sé es porque lo he aprendido con los pacientes, y es que con eso, sinceramente, yo creo que nadie estamos en condiciones de tener... Claro, es que no estamos en condiciones. Entonces, se nos puede ocurrir, podemos inferir, podemos hacer inferencias, pero yo creo que es pura teoría y no tiene ningún sentido. Yo me comprometería encantado, pero puedo llegar a decir una tontería, ¿sabes? Entonces, sinceramente, no lo sé, tenemos que esperar, tenemos que estar atentos, Esto, como tanto, es un reto, uno más, la humanidad avanza en estos sentidos, ¿no? Es un reto y tenemos que estar atentos. Como todas las situaciones nuevas, pues no sabemos qué va a ocurrir y tenemos que estar atentos para ir mirando desde el principio. Muy bien, y ya para cerrar, Julia pregunta, ¿dónde se puede estudiar psicología psicosomática? Pues a mí no me gusta hacer demasiada publicidad, pero aquí, en psicociencias.com, claro. Sí. Muy bien. Pues si os parece, damos por terminada la sesión, que ha sido muy gratificante, muy completa. Y bueno, te invitamos a venir en el futuro a hablar de otros temas que ya acordaremos. Te doy las gracias también en nombre de María Rueda, que no ha podido estar hoy, que le hubiese gustado, pero que hoy por circunstancias no ha podido, pero la próxima vez que venga seguro que puede. Y nada, pues doy las gracias al asistente que ha venido presencialmente y a todas las personas que han estado online, que en un momento, en el momento que más personas he visto, había más de 120 personas conectadas, o sea que creo que, y además, bueno, ya no te puedo leer todos los mensajes de agradecimiento porque hay muchísimos y de bueno, pues de alegría con lo que han aprendido, ¿no? Muchas gracias, excelente conferencia, muy buena ponencia y demás, así que nada, pues muchas gracias. Pues gracias a ti, Eva, que lo ha facilitado, y gracias a vosotras y a vosotros por estar ahí, por permitirme disfrutar. Yo, ya lo habéis notado, seguramente disfruto mucho hablando de esto. Lo paso muy bien, así que es un privilegio, una suerte para mí. Muchas gracias a ti, muchas gracias a vosotras y a vosotros.